Y pues bueno, vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, pues tiene que ver con los conflictos. Perdón si regresa todas mis diapositivas, no sé por qué. Ok, pero ese es el tema, negociación y manejo de conflictos, ¿vale? Entonces, pregunta, ¿han tenido alguna vez un conflicto? ¿Han tenido alguna vez un conflicto? ¿Y qué pasa con los conflictos? Ahorita se pueden desahogar, ¿eh? Es el momento. No soy psicólogo, pero los puedo escuchar. ¿Qué pasa con los conflictos? Pues nos sirven a tranqui, acá en el mundo de nuestra vida, que como nos enseñaron aquí en la escuela, los profesores, que los conflictos o los problemas, los resentimientos, ahí están, y aprendes a vivir con ellos, pero al final de cuentas es como la espinita que se queda ahí. Claro. Y nunca te la puedes quitar. Claro, tenemos ese sentimiento de chin, pasó esto, no se solucionó como yo quería, o en su defecto, esta persona hizo esto que no me gustó, y ahora qué hago, ¿no? Entonces, ¿mandé? Por ejemplo, cuando tienes un conflicto, planeas cómo resolverlo. Sí, claro. Cuando no te sale como tú querías, te frustras, te enojas y se convierte en un conflicto para ti. Claro, ¿no? Y hay que entender también que en muchas ocasiones los conflictos no están en nuestras manos, porque no dependen solamente de nosotros, dependen precisamente de otra u otras personas y las reacciones que puedan llegar a tener, su inteligencia emocional, su forma de trato y también en muchas ocasiones si quieren o no quieren resolver el conflicto. Porque hay personas que son muy pacíficas y dicen, bueno, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a ver cómo lo resolvemos. Pero hay otras personas que les gusta pelear, ¿no? Y que a veces también no están muy abiertas al diálogo precisamente para poder resolver cualquier problemática. A veces son cosas muy sencillas, pero que sin embargo pues están afectando y en muchas ocasiones pueden ser cosas más complejas que pues de una u otra forma pues también nos van a afectar, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera describir algún conflicto que le haya pasado, a grandes rasgos, también no es necesario que digan nombres, pero ¿cómo lo vivieron? Pensando, ¿por qué conflicto? Piensen, piensen. Pues, alguna vez en mi trabajo, Ajá. cuando estuve de empleado en el Hotel Mediterráneo, la gerente pues no supo, no supo delegar responsabilidades conforme al trabajo, sino se tomó las amistades como muy, muy personales, muy allegadas. No había favoritismo. En alguna ocasión estaba yo haciendo un mural en un rancho lejos y me hablan por teléfono, oye Alfredo, pues que te toca trabajar en Año Nuevo. Digo, no, gerente, porque ya habíamos quedado que el velador iba a trabajar en Año Nuevo porque yo iba a trabajar el 24. No, me dices que el velador no puede. Algo que no puede, y si yo no pudiera, habría problemas. Dice, sí, porque tú eres el que lo cubre. Pero pues Alma, sí, no, dije, No hay problema, no hay problema. Si tienes favoritismo con él, pues yo en este momento renuncio. Y fue por teléfono. Te doy las gracias y pues ya no me presento. Agarré y me vuelvo. Me molesto mucho. Me estuvo llamando, pues ya no contesté. Y ya como a los 15 días fui por mi viniquito y todo eso, pero me enteré que sí, que el velador de plano no fue a trabajar, sino que en un trabajo de hotel, lamentablemente es de que tienes que estar ahí, solo en caso de velorio, de que alguien se muere, pues tienes que tratar, ¿no? Pues yo creo que, ya me acordé. Resulta que no fue a trabajar porque vino su hija de no sé dónde. Vino su hija de no sé dónde y pues quería estar con ella para pasarse el año nuevo.
y el agraviado es más serio. Y pues yo creo que no, me ganó la emoción, no cómo manejar ese conflicto, y pues renuncié al final de cuentas. Exactamente. Y así pasa. Ok, muy bien, pues, pero sí hay que entender esto, ¿no? O sea, al fin y al cabo, pues, somos seres con emociones y que esas emociones a veces nos ganan, ¿no? Y que también en algunas otras ocasiones hay personas que sí, como creo que fue esta ocasión, que también no supieron conciliar, ¿no? Porque precisamente a la mejor pudiera haber ofrecido otra cosa. Oye, ¿qué crees? Sin esto que cobras este día, y habíamos quedado que no, pero te ofrezco o algo. Sí, ofrezco. No, hay que conciliar siempre en esa parte. Si voy a hacer que alguien pierda algo, me tengo que también negociar. De hecho, eso lo vamos a ver casi hasta el final, que es como la forma en la que necesitamos resolver. ¿Mandé? Exacto. Yo no puedo nada más exigir, aunque sea el jefe, también tengo que ceder algunas cosas, ¿no? Para que realmente podamos tener éxito en lo que tengamos, ¿no? Yo les puedo describir un conflicto que también hubo precisamente en un lugar donde estuve trabajando. Era una fábrica de pantalones que ya no existe, ¿sí? Pero que ahí también había una rivalidad entre las costureras, ¿sí? Fue prácticamente tal cual lío de pantalones porque ambas tuvieron que ver con el cortador. ¿No? Entonces ahí sí fue algo así. Entonces lo que pasó ahí fue que pues sí, como que varias tuvieron esa situación con él, pero aparte de eso pues ya había como rivalidades porque en este trabajo ellas ganaban por destajo. ¿Qué es destajo para los que no sepan? Prácticamente por lo que tú haces te pagan, ¿vale? Entonces aquí sí había mucha competencia porque la que más cosía, evidentemente, más ganaba. Y a veces era así como por fregar a sus compañeras porque podía terminar antes de irse, pero por ganar más y dejarle a otras con menos ganancia, pues hacía más, ¿no? O también algunas ocasiones había algunas que eran las que empezaban el corte, seguían las otras y las atrasaban, pero también hacían que ganaran menos. Entonces, ahí había como esa rivalidad. Entonces, en alguna ocasión llegó un pantalón para caballero, regularmente se hacían más de dama, pero que tenía 3 cortes precisamente en la parte de enfrente. Yo la verdad pensé que hacer pantalones era muy sencillo, hasta que entré a trabajar ahí me di cuenta que no tiene... Sí, la verdad sí. Pero hubo un problema, que precisamente una costurera que era nueva y que no habían capacitado por meterla rápido a trabajar, se equivocó y cosió la parte final del pantalón del derecho al izquierdo y viceversa, ¿sí? Esto pudiese ser como, pues, ¿qué tiene Estela? Pero como los cortes van en específico, cuando tú pones un pantalón normal que está mal cosido, se va así, o sea, se tuerce. Entonces, eso es lo que estaba pasando. El problema fue que se dieron cuenta hasta que ya iban a pasar a lavandería. Esto era prácticamente ya como 400 piezas cosidas. Entonces, ya era algo fuerte, ¿sí? Entonces, la dueña tuvo una solución que evidentemente a todos nos molestó. Fue, paramos producción y todos se van a dedicar a descoser, deshebrar todo lo que se cosió y nadie va a ganar. Entonces, pues sí fue una molestia específicamente para todos, porque pues nadie estaba cobrando, porque no estábamos produciendo y solamente estábamos deshebrando. Y prácticamente fue como día y medio, que pues sí fue mucho de una semana, ¿no? Porque si trabajamos 5 días, sí, 5 días y medio, pues que te quiten día y medio y nada más trabajes 4, pues sí te afecta tu semana. Y si lo estás trabajando, o sea, también estás cubriendo tu horario y dijeras, bueno, al menos estoy en mi casa, ya es diferente, ¿no? Entonces, aparte de eso, hubo una regañada como de media hora, pero el problema fue el siguiente, que no hubo conciliación. Hubo una solución para el momento, pero no hubo una conciliación. ¿Por qué motivo? Porque pues estas rivalidades que habían precisamente por el cortador siguieron y siguieron hasta que la fábrica cerró. De plano. ¿Sí? Y fue precisamente por no poder resolver un conflicto o no hablarlo con las personas indicadas, ¿no? Que en este caso, pues sí, dejábamos de lado prácticamente al cortador y hablábamos precisamente de las otras personas involucradas.
¿no? Entonces vamos a describir qué es un conflicto, ¿vale? Un conflicto es una situación que implica un problema, una dificultad y puede suscitar posteriores enfrentamientos, generalmente entre dos partes, o pueden ser más también, cuyos intereses, valores y pensamientos observan posiciones absolutamente disímiles y contrapuestas, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que para que haya un conflicto mínimo tiene que haber dos personas, salud, ¿sí? O dos puntos de vista diferentes. No sé si han escuchado precisamente una expresión que dicen que en la mesa no se puede hablar ni de política, ni de religión, y no me acuerdo qué otra cosa, creo, o nada más esos dos aspectos. ¿Por qué no? Porque siempre va a haber una persona que esté de acuerdo con una cosa, otra persona que aporte muchísimo más, depende de lo que ellos han vivido y a la experiencia que han adquirido. Entonces es un tema muy extenso, porque cada quien lo ve a su manera o a su juicio. Y que tiene muchos puntos de vista diferentes, desde la perspectiva que queramos ver, ¿no? Ahorita, por ejemplo, si hablamos de elecciones, ¿por quién votan? ¿Por Claudia o por Xochitl? No digo, nada más, no digo que me digan, ¿vale? Nada más es por preguntar como ejemplo. Pero yo, por ejemplo, tengo un amigo que él está como muy en contra de la izquierda, sí, ¿no? Y yo no tengo ningún problema, o sea, yo no me caso con ese tipo de cosas porque ni cobro de la izquierda ni nada por el estilo. Pero, por ejemplo, él defiende mucho precisamente a la candidata que tenemos de derecha, no porque realmente esté a favor de ella, ni porque conozca su trayectoria, solamente porque está en contra de los otros, ¿no? Que la derecha es... En partidos políticos, PRI, PAN y ahorita pues PRD. Ajá. Y la izquierda es... Claudia. No, entonces, por ejemplo, este amigo está en contra de la izquierda, entonces dice que va a votar por la derecha, yo no tengo ningún problema, ¿no? Pero si te das cuenta cuando analizas sus argumentos, es simplemente porque está en contra de una candidata, no porque esté a favor. Y no digo que también sea malo. Ajá. Entonces, yo tengo así como mi postura, yo no me peleo con él porque ya sé que no lo voy a hacer cambiar de posición, ni siquiera es mi punto de vista, pero pasa eso. Exactamente. Esto tenía dos frases. Una dice, las personas no sufren por lo que les sucede, sino por la perspectiva o las ideas irracionales que tienen acerca de lo que les sucede. Y la otra frase que decía, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer lo que está en nuestro poder y lo demás hay que tomarlo como sucede naturalmente. De ahí Reynolds escribe una oración, la oración de la serenidad, que es popularizada por AA. Dios, concede serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar y valor para cambiar las que sí puedo. Claro, ¿no? Porque hay cosas que no podemos cambiar. Y al final es que sabiduría para discernir la diferencia. Sí, que sí está entre mis manos poder cambiar y qué cosas no está en mis manos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa precisamente con este tipo de temas, ¿no? Yo igual, por ejemplo, alguna vez estuve muy involucrado en la religión cristiana, sí, mucho, y por ejemplo, una vez un amigo, estábamos comiendo en su casa y estaban sus tías ultracatólicas, ¿no? Yo no tengo ningún problema, yo no me meto tampoco con religiones, al contrario, me gusta escuchar, ¿no? No comparto, pero escucho y me gusta ampliar un poco, pues, el panorama, ¿no? Entonces, por ejemplo, él empezó, pero lo hizo realmente adrede, él es cristiano, y yo no soy cristiano, estuve involucrado hace tiempo en la iglesia cristiana, pero actualmente no me considero así, ¿no? Entonces la tía fue con todo precisamente a darme el por qué no se cree en la Virgen, que por qué esto, que por qué lo otro. Y yo pues mire, es que la Biblia dice esto, o sea, yo no le estoy compartiendo, yo nada más le estoy diciendo lo que yo aprendí en la iglesia, ¿no? O sea, yo no me pongo a pelear con usted, nada más le digo su respuesta, pero desde la perspectiva cristiana, que es lo que usted quiere debatir, pero yo no estoy debatiendo, ¿no? Entonces, ese tipo de temas son muy complicados. Sí, pero también en un trabajo nos vamos a encontrar con muchas posiciones así,
¿sí? Situaciones que a veces pueden ser, pues sí, que nos puedan involucrar a todos y a veces puede involucrar solamente a 2 personas. Y a veces temas que realmente podrían ser muy complejos de cómo le hacemos y a veces temas muy sencillos como no me saludo el día de hoy, ¿no? Ese tipo de cosas pues indudablemente pasan, ¿no? Entonces cuando hay un conflicto, ¿qué significa? Que va a haber un choque, una lucha, una batalla o una polémica. Y es muy difícil realmente pararlo y más complicado cuando lo dejamos crecer. O sea, que aunque lo avives o que lo trates de parar, Sí. Entonces, lo ideal es como lo más pronto lo podamos parar, mejor, porque también no va a crecer tanto. Pero si dejamos que empiece a crecer, cada vez nos va a costar más trabajo poder parar. ¿Podría crecer la de De todos modos, se los voy a enviar, ¿vale? Pero de todos modos me regreso, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con los conflictos? Los conflictos siempre van a ser inevitables, ¿sí? Siempre que haya 2 personas va a haber un conflicto, pequeño o grande, pero siempre lo va a haber, porque precisamente no todos hemos pasado por las mismas experiencias ni pensamos exactamente lo mismo. Siempre va a pasar esa cuestión con los conflictos, ¿vale? También es una parte inherente de las relaciones interpersonales. Yo creo que es difícil conocer a una persona con la que en todo hayamos estado de acuerdo, ¿no? Siempre a lo mejor habrá algo muy sencillo, pero no, a lo mejor no nos pusimos tampoco a pelear, ¿no? Pero no vamos a pensar exactamente igual. No vamos a estar de acuerdo con todo lo que estamos haciendo con esta persona, ¿vale? También representa un continuo ajuste de la realidad interna y externa, dado que todo está en movimiento. ¿Y a qué se refiere ese tipo de realidades? La realidad interna es precisamente lo que yo considero, que entiendo que está pasando en este conflicto y lo asimilo, y cómo lo exteriorizo y lo asimilan las demás personas. Ahí esto entra mucho como que seas crítico, que seas crítico, ¿no? Sí, de hecho hay un término que muchos alumnos de repente que llego a tener, sobre todo me toca luego dar materias que son de evaluación institucional, evaluación curricular y demás, y por ejemplo, un sinónimo de la palabra evaluar es juzgar, y a ellos como que les da miedo usar esta palabra, ¿no? Juzgar. Porque al fin y al cabo, cuando evalúas a alguien, lo juzgas. Y entonces a veces tienes que también criticar a la persona para mejorar ciertos aspectos. Y un término que me dicen mucho es, hay que hacer crítica constructiva. Y ese término no existe. Es crítica y punto, no hay más. Pero, por ejemplo, yo creo que, bueno, cuando eres crítico, eres fíjate que eso no, pero cuando eres crítico, entonces tú dices, mira, tienes, no sé, tal vez este problema, sin embargo, te podría ayudar esto, ¿no? O sea, dar una como solución, pero también, pues sí, ¿no? El tacto que tienes a... Es que eso es lo que precisamente se diferencia en lo que acabas de decir. El tacto, el cómo lo dices, va a diferenciar entre ser criticón y ser crítico. Y también en el momento que lo dices, ¿no? Porque nosotros, bueno, como psicólogos, o bueno, yo lo he entendido, que a veces no es lo que dices. ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo dices? Y esa persona en ese momento, ¿cómo está? Porque, sí, por ejemplo, claro. aunque esté muy enaltecida y tú lo digas de buena manera, no lo va a captar así. Aquí recuerden que tenemos que ser empáticos, y ser empático es ponerme en los zapatos de la persona, pero también en el momento en el que está. No, o sea, si yo veo una persona muy eufórica, pues voy a tratar primero de apaciguarla y después ya decirle, o en su defecto decirle, bueno, vamos a dejar esto, necesito que te calmes y seguimos hablando cuando ya estés en otra postura más ecuánime. No, o sea, sí, también, no es como el típico de, ay, ¿qué crees? Se murió tu papá. Pues también no podemos llegar con ese tipo de noticias, ¿no? También tenemos que a veces preparar a las personas para saber qué decirle y cómo decirle, ¿no? Entonces, eso también pasa en muchas ocasiones, ¿no? Cuando yo voy a decir algo, tengo que saber a quién se lo estoy diciendo, cómo está en ese momento y cómo puede reaccionar, ¿no? Claro, también no sabemos cómo va a reaccionar todas las personas. No todas reaccionan exactamente igual, ¿no? Hay personas que, pues sí, aunque estén calmadas, les dices algo, explotan, porque ya venían arrastrando cosas desde antes, pero también en muchas ocasiones hay personas que ya es así parte de su naturaleza, ¿no? Entonces también tenemos que saber discernir un poco esa cuestión,
¿Vale? Tenemos aquí, al aceptar y entender que los conflictos están siempre vinculados a nosotros, lo importante es establecer una estrategia para abordarlos y cómo manejarlos. ¿Vale? Entonces, un conflicto siempre va a ser parte de la naturaleza humana. ¿Por qué? Simplemente porque no pensamos igual. Aquí metemos incluso algunas posturas del humanismo en las que mencionan que todos somos seres únicos e irrepetibles. Y como somos irrepetibles, no pensamos igual. ¿Vale? Entonces, por eso se van a dar nuestros conflictos, ¿vale? Ahora, en nuestra actividad laboral cotidiana no está extensa de situaciones conflictivas. Por ende, se requiere desarrollar habilidades para enfrentar con un enfoque distinto, controlado adecuadamente las emociones negativas y resolviendo los conflictos a través de estrategias y tácticas apropiadas. ¿Sí? Siempre en un trabajo va a haber conflictos, de cualquier situación, pero sí los va a haber. Entonces también tenemos que saber con quién estamos trabajando y ver cómo podemos manejar los conflictos que se nos presenten. Y también esto me lleva regularmente más las personas que se van al área social, como educación o psicología, a poder resolver los conflictos de otra índole. ¿Sí? Las otras carreras no es que no, pero en algunas ocasiones les cuesta un poquito más ser empáticos, ¿sí? Sobre todo aquellos que son de áreas de ciencias exactas. ¿Sí? Les cuesta un poquito más o en su defecto las económico-administrativas, porque piensan más de otra forma, ¿sí? Pero sin embargo todos tenemos que saber precisamente trabajar y manejar conflictos. En semanas que vienen, yo creo que es la que sigue, no recuerdo cuál es el tema, o ya la última, trabajaremos con el tema también del liderazgo y vamos a ver los estilos de liderazgo. Y también vamos a ver que hay líderes que precisamente pueden conocer cómo es que trabaja todo su personal y conocerlos más íntimamente. ¿Sí? Yo tenía un jefe, éramos 6 en el área de ventas, pero la mayoría tenía, bueno, de esos 6, 4 eran competitivos. Entonces metía así como cizaña con uno y así, pero les funcionaba. Y los que no somos, los que no éramos tan competitivos, o los que nos sabían así como natural, porque me considero así, ¿cómo me chocaban? O sea, yo decía, no, bye. Y a mí me hacía enojar. Y hizo que yo renunciara. O sea, dije, yo no es posible. Le decía, si eres el líder, no es posible que los pongas a pelear. Pero los otros así se dejaban yo aprender. Sí, es que su estrategia era por otra situación. Bueno, pues él empezaba así como que a desintegrar el equipo y pues cuando hay más desintegración, no, hay menos opción de que llegues a tus metas. Las puedes llegar más de forma individual, pero también hay metas de forma colectiva. Y cuando ya no hay integración, ya no. Eso es lo que pasa en muchas ocasiones, ¿sí? Entonces puedo decir, no lo tomen de forma misógina porque también no es la intención, pero por ejemplo a mí me ha tocado trabajar mucho con mujeres en escuelas, porque es donde más me he desempeñado, y es más complicado precisamente trabajar con mujeres. Porque somos más emocionales. Sí, es por esa cuestión. Y porque no soportamos que alguien se vea mejor que nosotras, o no soportamos que alguien tenga mejor personalidad que nosotras, y eso es una realidad. Como se sepa relacionar más con algunas otras personas. Eso es una realidad. Sí, entonces no es verdad, no, en verdad no es tema de misoginia, pero sí es una realidad. O sea, las mujeres no nos pueden mandar. ¿y qué pasa? En muchas ocasiones lo sencillo, ¿no? Pasa una mujer y no le dice sola, es que no me dijo hola el 23 de mayo. En la mañana no me saludó, entonces algo tiene contra mí. Y precisamente muchos de los conflictos en las escuelas que he llegado a trabajar ha sido como por ese tipo de situación, ¿no? Y por ejemplo pasa algún otro maestro que es hombre y así como no saludó o lo que sea, ni me vio, así como sin problema, ¿no? Pero pues sí las mujeres son más emocionales y por eso a veces no es que sean conflictivas, pero se da un poco más las situaciones de conflicto con ellas, ¿sí? ¿Vale? Entonces vamos a ver precisamente que hay elementos básicos para poder desencadenar un conflicto. O sea, no nada más hay un conflicto ya, sino que tiene que haber algunos elementos que ayuden a que un conflicto realmente surja. ¿Vale? Número 1, pues un problema o casos que constituyen el conflicto. ¿Vale? Que a veces, ¿cuál va a ser esa situación? Puntos de vista diferentes, a veces. ¿No? O como el ejemplo que hace rato nos compartía Alfredo, perdón, ¿sí? Que era precisamente por quitarle algo a alguien y dárselo a alguien más,
¿no? Entonces, ahí también tenemos precisamente esa cuestión del conflicto, ¿vale? El segundo punto, las circunstancias que precipitan el conflicto. ¿Por qué se está dando? ¿Qué situación está desencadenando ese conflicto? ¿No? La siguiente, ¿mandé? Sí. Repito, los conflictos siempre se van a dar, o sea, es inherente que no haya conflictos. Siempre que va a haber personas, por muy pacíficas que sean, va a haber algún conflicto, siempre. Pero también va a ser a veces más sencillo poderlo resolver que con otras personas que les gusta mucho pelear, ¿vale? Sí, hay gente que le gusta Sí, el caos, sí, hay gente que le gusta ver el mundo arder y hay gente que le gusta estar en medio del mundo ardiendo. Sí, 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 siempre. También recuerden que parte de la personalidad de algunas personas es así. Entonces, hay cosas que no vamos a poder cambiar, pero sí podemos tratar de mediar. Y no con esto es que siempre les demos la razón a ellos, ¿no? Pero sí que pongamos ciertos límites con respecto a sus puntos de injerencia. A eso, bueno, a eso estaba pensando pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando es así como un grupo y solamente 2 o 3 personas hacen eso y de repente todo el grupo hace lo mismo? Pues conscientemente y después reaccionan, pero ya lo hicieron. ¿Cómo? No entendí bien otra vez. O sea, por ejemplo, cuando se hace un conflicto y hay gente, tú hace rato hablabas de la gente que le gusta estar dentro y de la gente que le gusta estar viendo. Pero, por ejemplo, cuando te vicias o cuando se vician, o sea, por ejemplo, cuando el que hace el conflicto jala a los demás aunque no quieran. Lo que tienes que hacer ahí... Es un límite, lo que decía. Sí, límites. Y recuerden, hay algo, aquí tiene que salir mucho el estilo de liderazgo, que depende de quién esté manejando o quién esté en sus manos poder resolver el conflicto. Pero cuando tú ves que las personas se están aliando para hacer más grande el conflicto, puedes aplicar el divide y vencerás. En este caso no estás dividiendo a tu equipo, estás dividiendo el conflicto. Sí, yo les puedo decir que, por ejemplo, en la escuela en donde trabajo, se llama Colegio Libertad, no voy a decir los nombres de las personas, pero precisamente en algunas ocasiones ha habido conflictos y ha habido grupitos de maestros que se van en contra de uno o dos integrantes. Entonces, lo que ha hecho mi directora de una forma sabia y también por la experiencia que ya tiene es dividirlos. Ok, ustedes son los que me están ocasionando conflicto, los divido en equipos y los empiezo a mezclar con los otros. Entonces, ahora, si por ejemplo, así decirlo, las maestras conflictivas eran la de tercero, cuarto y quinto, ahora la de tercero trabaja con la de segundo, la de cuarto con la de primero y la de quinto trabaja conmigo. Y ya, entonces ahora ustedes van a hacer un trabajo en equipo. Entonces, es lo que ella ha hecho. Y la verdad sí ha funcionado. También hay que recordar que no va a funcionar así con todos los grupos. ¿Sí? Cada grupo también tiene sus características específicas, pero al menos con ellas sí nos ha funcionado así. Cuando empezamos a ver conflictos entre maestros por cualquier tipo de situación, empezamos a trabajar de forma colaborativa, pero en grupos pequeños. Y el grupo que nos está ocasionando conflicto lo dividimos, precisamente para que no tengan tiempo de poder maquinar ciertas cosas, ¿no? Aquí incluso, bueno, les digo, de educación, cuando estaba mucho la educación religiosa, pues era lo que hacían, mantener precisamente las mentes ocupadas y meterles que aprendieran y aprendieran y aprendieran para no tuvieran tiempo para pensar cosas negativas. Entonces, eso también se puede hacer. Entre más los tengas ocupados, obviamente durante su horario de trabajo, pues no tienen tiempo de pensar otro tipo de situaciones. Entonces son algunos como consejos que yo les podría compartir que he visto que han funcionado. Sí, hay un libro que se llama El alma colectiva y la psicología del libro de Le Bon, que habla sobre las masas, ¿no? La psicología de las masas. Donde un sujeto dice básicamente que las masas de personas pareciera que quieren ser controladas. ¿Okay? Cuando el sujeto está con muchas personas, pierde esta parte de lo lógico racional, ¿no? Se deja llevar mucho por las colectivo. Las críticas, como esta parte de psicosis colectiva, ¿no? Sí. Así, entre comillas. Pero cuando el sujeto es separado de las masas, despierta esta parte racional porque empieza a pensar, ¿no? El estar lejos de mucho pensamiento
y le ayuda a empezar a pensar por su propia cuenta. Entonces, empieza a cuestionar lo que sucede a su alrededor. Claro, ¿no? O sea, no es lo mismo que estés con un grupo de personas con las que todos están haciendo algo y te dejes guiar, porque también eso hacemos. En muchas ocasiones sí nos dejamos guiar, ¿no? Cuando entras a la iglesia y se persignan, Hacer lo mismo. Aunque no seas... y se persignan y de repente Sí, tú ya te estás aunque persiguiendo. no creas, lo haces casi como por seguir, por estar perteneciente a ese grupo, ¿no? Precisamente cuando ha habido conflictos fuertes, por ejemplo, en estadios de fútbol, que no es que tenga algo en contra del fútbol, es porque las personas se dejan llevar por todo el colectivo y ocasionan muchas cosas que en su yo racional no las harían, ¿no? Porque se dejan guiar precisamente por este tipo de emociones. Pero pues así pasa con muchos grupos, ¿no? Entonces sí, lo ideal es, pues, entre más separados los tengas, más fácil los puedes controlar. Entre más grupos grandes tengas y los dejes hacer lo que quieran, pues se va a poder desencadenar cualquier tipo de situación. ¿Vale? Ahora, ¿qué también incluye como elemento básico de un conflicto? Los actos de protagonismo, ¿sí? No siempre va a ocurrir, pero sí son muy interesantes. Lo que hacen precisamente algunas personas por destacar o en su defecto por meter conflicto con otras personas. ¿Sí? Entonces esto pasa. También vamos a encontrar la parte de las consecuencias. Ok, sucedió esto, no lo supimos ver, quién está perdiendo y qué está perdiendo. ¿Sí? A veces no hablamos mucho de las consecuencias de un conflicto, pero evidentemente a las personas afectadas pues les va a preocupar y también van a tener que asumir ciertas consecuencias, ¿no? Y evidentemente hay personas que a lo mejor no estemos tan involucradas, como el caso que yo les practicaba hace ratito, del taller de costura, pero que sin embargo también nos puede afectar, ¿no? Entonces, hay ocasiones en las que las consecuencias pueden ser nada más para una o para varias personas, o en su defecto, para todos. Entonces, hay que entender qué está pasando ahí, ¿vale? Ahora, también existe algo que se llama naturaleza del conflicto y es cómo es que se está dando, ¿vale? Entonces, nos vamos a dar cuenta de que hay conflictos que son cíclicos, ¿vale? Que se dan por periodos. Un ejemplo, lo que decíamos hace ratito de las elecciones, ¿no? Elecciones presidenciales hay cada 6 años. Y queramos o no, cada 6 años hay un conflicto por quién vas a votar, quién es el mejor candidato o candidata y demás, ¿no? Entonces, ese es un conflicto que es cíclico y que se está dando, ¿no? Otro ejemplo, las finales de fútbol que se dan cada año. También es un conflicto. ¿A quién le vas? ¿A por quién vas a apostar? Que te apuesto tanto. Exacto, ¿no? ¿Sí? Y así. Esos son conflictos que se están dando siempre, todo el tiempo. ¿Sí? Cada cierto periodo se van a dar. Hay algunos conflictos que son dinámicos, ¿vale? ¿Y qué quiere decir eso? Que pueden llegar a cambiar ciertas realidades y ya no vamos a ser exactamente igual, ¿no? Sí cambian, tienen una finalidad, pero las consecuencias se quedaron. Ya no se va a poder cambiar, ¿no? Ejemplo, se murió la abuelita, ¿quién se quedó con los terrenos? ¿Qué días ya no se hablan a partir de ahí? ¿No? Ese fue ya un dinámico, porque de haber una unión, lo digo porque es lo que se ve en broma y redes sociales, pues también es una realidad, ¿no? Pero cuando fallece alguien que va a dejar herencia y no se quedaron las cosas como deberían de ser, ya hay ruptura y esa ruptura ya es difícil que se vuelva bueno, que las personas se vuelvan a unir o que vuelvan a tener la misma comunión que antes. Entonces ahí es un conflicto dinámico porque hubo un cambio y ya, ¿vale? También, precisamente por la forma en la que se llevan, pueden ser conflictos de escalamiento, ¿sí? Que es decir, no los estamos parando y están creciendo y creciendo y creciendo y ahora yo le dije y tú me dijiste y yo fui y tú me viste y hice esto, hice el otro y está subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, ¿vale? Y también hay algunos otros conflictos que son también de descenso, ¿vale? Que pudo haber alcanzado un máximo y cada vez como que va bajando, ¿no? Se está calmando. Pero también hay que decirlo, en muchas ocasiones estos tipos de descenso no son como tan comunes, ¿sí? Y a veces se dan por una separación, no tanto porque el conflicto se vaya dando, ¿sí? Porque precisamente lo que decíamos aquí, no está entrando la cuestión lógica de algunas personas para poder resolverlos, ¿vale? Tenemos aquí lo siguiente, ¿sí? Problemas sustantivos y emocionales también es lo que podemos llegar
a destacar. En una situación de conflicto, los problemas pueden ser sustantivos o emocionales o de ambas clases. ¿A qué se refieren sustantivos? ¿Sí? Se trata de desacuerdos sobre concepciones, prácticas, políticas, ¿vale? Es decir, la forma en la que nosotros pensamos cómo se van dando las cosas y de acuerdo a lo que yo creo que es, ¿vale? No, yo creo que el ser humano apareció por la evolución que nos manejó Darwin y me voy a pelear con alguien de la iglesia porque le estoy diciendo que así es, porque es mi punto de vista y mi concepción. Los espirituales. Exactamente. De la Matrix. No, otro ejemplo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, no sé si han visto que en muchas redes sociales, ahorita ya se apagó un poquito el conflicto de ese tipo, pero estaban hablando mucho precisamente de cómo era la Tierra, si redonda o plana. Y de repente había muchos videos a favor, en contra, y algunos decían una cosa y otros decían otra. El espacio nada más se ve plana. Ay, no. Pero sí es cuestión de perspectiva, sí es cierto, es Sí. que quizás es el otro. Es su Para punto unos de el vaso vista está medio lleno y para otros está medio vacío. ¿Y cómo los haces cambiar? No se puede, ¿no? Simplemente hay que llegar a acuerdos. Pero hay personas que así las cosas son y punto, no hay más. ¿Vale? Y el otro son problemas emocionales que ya tienen que ver precisamente con la situación en la que estoy. Dice aquí, se trata de problemas relacionados con la ira, desconfianza, desprecio, temor y también requiere una reestructuración de percepción, examen y tratamiento de sentimientos. Es que hay personas que son así. Las 5 heridas de la comparación. Abandono, traición, injusticia, rechazo y humillación. ¿Qué característica crea en un adulto cuando hay una herida? ¿Cuál? Sí. Con la que sea. Por ejemplo, el abandono. Es una persona que le teme a hacerse responsable y va a abandonar siempre. El niño es rechazado, siempre va a rechazar. El niño humillado siempre va a humillar. El niño así. Recuerden que tendemos a repetir patrones y también son hasta cierto punto mecanismos de defensas. Si a mí me abandonaron, yo no voy a tener una relación con alguien de estrecha porque lo abandono antes de que me abandone. Antes de que me hagan lo mismo, lo hago yo. Sí, la herida emocional del abandono crea este mecanismo de defensa, ¿no? Antes de que me abandones, yo te abandono, ¿no? Y cuando empieza a haber un vínculo emocional, el sujeto suele decir, Dios no. Antes de que me humilles, yo te humillo. Ahora, si hablas de la careta, si hablas de la careta, de las caretas. ¿Cuáles caretas? Por ejemplo, el niño abandonado es un piso. No, te refieres como al alter ego, ¿no? Como esta personalidad que nace en un conflicto, ¿no? Un niño que es acusado, bullying, ¿no? Cualquier tipo de abuso. Es un niño humillado. Crea este alter ego que le hace sacar como su lado malo. No es malo. No, pero se está defendiendo de lo que le pasó. Sí, pero no tiene que ver con la que el niño se deja humillar porque lo normaliza hasta que es adulto. Y cuando es adulto lo racionaliza, entonces ahora él humilla. Bueno, es que la herida emocional, los niños son muy buenos teniendo sensaciones, pero son muy malos interpretándolas. O sea, el tema con el niño es la interpretación del efecto. Sí. ¿Qué será? Es lo mismo un niño que el fin de semana se enferma a la mamá y lo tienen que llevar al hospital, ¿no? El niño no lo pueden llevar, lo dejan en tu casa. ¿Sí? A un niño que su mamá se encuentra otra pareja y se va. ¿Sí? El niño lo interpreta como abandono, sin embargo, pues no es lo mismo. Lo que pasa es que en una herida emocional, esa sucede en la primera infancia y no es lo que te hacen, sino cómo lo captas con las emociones que tienes en ese momento, con los pensamientos, con el cerebro, cómo desarrollarlo y así. Aquí recuerden que también lo más complejo que puedas llegar a ser una persona y sobre todo un niño es verbalizar sus emociones, es decir, que nos pueda expresar cómo es que se siente. Entonces, como en muchas ocasiones es una realidad, ¿no? Muchas personas vivieron con ciertos conflictos, ciertas carencias. Yo creo que todos hemos sufrido una cosa, ¿no? Pero también tal vez algunos lo hemos trabajado más que otros y algunas otras personas precisamente les ha costado más trabajo sobrellevar este tipo de situaciones. Entonces, cuando se encuentran con un conflicto, ¿qué hacen? Lo desbordan, ¿sí? Es lo que hacen en muchas ocasiones.
¿sí? Un ejemplo que se tiene, no lo digo en mal plan, pero por ejemplo son personas que viven mucho precisamente en barrios o situaciones o lugares donde hay rezago en todos los aspectos, académico, de salud y demás. ¿Qué está pasando con estas personas? Simplemente repiten patrones. Y a veces si tú te vas a meter a una de estas colonias y nada más llegas porque sí, puede generar un conflicto en ellos. ¿Quién se está metiendo en mi territorio? Ajá, es que, bueno, yo tomé un curso sobre ideas y es lo que decía. El tema es que como el niño está pequeño y no tiene la racionalización, o sea, ahí lo toman. Incluso, por ejemplo, cuando nosotros como mamás o como papás somos como más marcados, por ejemplo, cuando decimos, no, ya me voy para justificar nuestra ida al trabajo, dice, ya me voy porque te portaste mal. Entonces el niño se queda en ese momento con eso, se está yendo no porque me porté Pues de mal y salgo mal. Sepas que vas a trabajar. De todas maneras, si te dicen, ya me voy porque voy a trabajar, lo abandonas y es lo mismo. O sea, de preferencia no hay que decirle cosas negativas, pero es lo mismo si te dices un chascarrillo o así, ¿no? La verdad, en ese momento es exactamente lo mismo. Sí, o sea, al fin y al cabo tiene que ver mucho cómo lo manejamos, ¿no? Y también cómo lo interpretan, ¿no? Una amiga, por ejemplo, decía, no lo voy a decir tal cual, pues se me puede decir lo que quieras, pero la forma es cómo me lo digas. Sí. ¿Sí? Cuando dicen, es que yo soy bien directo, ¿no? Te digo las cosas como siento. Eso está mal. Sí. Claro. Que luego hieres demasiado. Sí. Porque a veces, porque yo, por ejemplo, a veces lo detectas y lo haces hasta con Sí. pero como ya sabes que es directo, Te justificas. Sí, porque al fin y al cabo tú no eres responsable de lo que la otra persona siente al escuchar, pero eres responsable de lo que dices. Entonces, sí hay que ver y tener cuidado precisamente qué decimos y cómo lo decimos y el momento en el que lo estamos diciendo, para que realmente no cause un conflicto en la otra persona. No es lo mismo que llegues y, ¿por qué no has lavado los trastes, chica? ¿No? Sí. Oye, ¿qué crees que me siento un poco mal? Pero que los haces están limpios, te pasa algo, tienes algo. Habíamos llegado a un acuerdo que yo iba a irme hoy y tú ibas a lavar los trastes. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, ¿Crees que es más fácil gritar? claro. Es más fácil sacarla de la Sí. Si no te pega, no te quiere, ¿va? Pero yo creo que eso también es en una infancia, cuando la mamá te pega y le dices, ya, que no sé qué, viste la mano, que no sé qué. Media hora después entras y dices, ¿vamos a comer? Sí, ok, vete por la coca, mijito, por favor, te quiero mucho, pero me haces enojar. Entonces ahí. Sí, estás matando doble imagen. Si me pegan, me quieren, y si Sí. no me pegan, no me quieren. Por eso muchas personas lastimadas cuando grandes, no me lo merezco, y no me lo merezco. Recuerden que precisamente todos nuestros traumas vienen precisamente desde ahí, desde la infancia, cómo abordamos las cosas y demás. Pero sí, es una realidad, o sea, como les decíamos hace ratito, hay personas que están muy interesadas en solo pelear, en solo desarrollar conflictos, porque es la forma, desgraciadamente, en la que han aprendido a socializar. Si no me peleo es porque no hay algo, no le intereso a lo demás. No, un ejemplo incluso hasta medio gracioso de una serie que se volvió bien famosa, La Familia Peluche. Sí, ¿No? ¿Qué hacía este personaje de Federica? Realmente meter siempre conflicto porque sabía que después había una reconciliación. ¿No? Entonces, pero es lo que pasa, o sea, muchos, digo, o sea, ya desde otro punto de perspectiva te da risa las situaciones y demás, pero hay personas que así viven y que han aprendido a socializar de esa forma, pero no es la correcta. Sí, es cierto, porque por ejemplo, yo lo veo ahorita, mi hijo de 13 tiene un compañerito que de toda la vida de la escuela, que su papá se suicidó cuando iban como en cuarto. Entonces ahorita, o sea, ellos te refieren así de, ay, Alex, ¿yo qué Alex? Porque ellos, pues el que su papá se suicidó y yo no, pues que todos lo dicen, hasta él dice que se suicidó. Y yo, pero no lo digo, pero para ellos ya es normal así, ¿no? Y las maestras así es que como se suicidó su papá, le tienen muchas consideraciones y él que no aprendió a leer y que cosas así, pero dices, ¿cómo, Sí. ¿cómo normalizarlo? O sea, que lleva así como
Sí, y es que, por ejemplo, también a mí me ha pasado como maestro, ¿no? O sea, hubo una situación con una alumna en la que también falleció su papá. Entonces, de repente igual no quería hacer proyectos, no hacía nada, porque su papá falleció. Yo de, pues sí, pero tu papá falleció hace año y medio. O sea, ya esa parte, ¿no? O sea, ya esa situación ya pasó, ya no hay más allá de, Cierto. ¿no? Pero para ella es un conflicto que también estaba utilizando en algunas ocasiones de manera provechosa. O por ejemplo, es que esto de la psicología es bien amplio, los apegos ansiosos, ¿no? Desde niño, cuando le dices a tu hijo, te voy a pegar, y no me lo amarras con la chancla y el cinturón, y no sabes ni siquiera qué va a pasar, ni le pegas ni nada, pero es por eso que de repente la gente siempre entra en conflicto, porque le gusta sentir ese mismo choque de neuronas, o sea, se hace adicto a de repente A esas emociones. la pareja, ajá, o sea, libera tu cerebro endorfina, dopamina y todos los neurotransmisores al mismo tiempo, ¿y qué crees que es una droga para ellos? Se le está peleando, le está retando y cosas. Sí, porque se segregan muchas cosas como, ejemplo, la adrenalina, ¿no? Porque hay personas que les gusta subirse mucho a los juegos mecánicos, que les gusta aventarse el paracaídas, que les gusta eso, porque precisamente produce en nuestro cerebro ciertas sustancias de las cuales te vuelves adictivo, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente está lo que pasa con muchas personas. Pero aquí lo que tenemos que hacer es saber manejar esa parte conflictiva, ¿no? Realmente solucionarlo, no para que realmente todo se vuelva un conflicto, sino para parar y mediar. Exactamente, ¿no? Sí, pero el problema es que muchas personas no van. ¿Cómo dijo? Ir a terapia funciona. O sea, No, o sea, de verdad, o sea, ir a terapia funciona. Hay mucha gente que dice que no. No, Hay es mucha que gente que dice que no, pero aquí también incluso hasta para decir que alguien tiene que ir a terapia es complicado. O sea, si le dice a una persona en medio de una ocasión, ve a terapia, estoy loco. ajá. ¿Quién me tomas? Sí, o sea, así. Entonces también hay que tener mucho tacto para poder decirle a una persona que necesita ir a terapia. Eras mentira, ahora ya. que todos necesitan Todos. terapia. Todos tenemos algo de lo que con nadie hablamos. Y sí necesitamos hablarlo con alguien más, pero también tiene que ser la persona adecuada. ¿Y qué crees? Te voy a decir algo. Yo era adicta a los juegos mecánicos porque yo vengo de una mamá con neurosis total. Yo mucho tiempo fui mamá soltera y así, ¿no? Y sané con la carrera y sané. Y ahora, ¿qué crees que me gusta estar como en mi casa viendo una película con mis hijos? Ya no les grito, ya, o sea, como que estos métodos de transferencia se fueron. Eso te digo que sí sirve, ¿no? Yo a veces cuando gritan y así, yo sí soy grande. Mira, el vaso de agua, ya se levantó porque les gritan, sí sé como mis sarcasmo, pero sí. ¿No puedo hacer una pregunta sin generar el conflicto? Sí. ¿Estás casado? No. ¿No tienes esposa, pareja? Tenía yo. ¿O novio? ¿Cómo es el Ajá, tenía yo una pareja, soy divorciada. Solo una de las. Sí, pero me encanta tener sexo con amigos. Pero sí, sí, es una realidad. Aprendes a no meterte en temas porque la gente no está. Y no generamos conflicto. No sana. Oye, que ya sí me rompió el pantalón. Ah, ahí está. O aparte, por ejemplo, yo lo veo mucho con mis tíos que han aguantado sus matrimonios de 15, 20 años y están así como súper, o sea, ya no se aguantan y están los dos ya lastimándose más y sin querer aceptar. Entonces, Pero es que también recuerda que ahí son paradigmas. Entonces aquí también estaríamos entrando en esta parte emocional y un poco lo sustantivo, porque las personas anteriormente se casaban para toda la vida, porque así era la forma. Puedo ser. Sí, pero es tu parte sustancial, la parte de que aprendes el matrimonio. O sea, recuerda que también precisamente, bueno, hay otra, ¿cómo se llama? La parte que se llama nomenclatura de las generaciones, que precisamente encasilla a las personas en distintas generaciones con distintos hábitos y formas de pensar. Entonces, antes, pensar que una mujer era divorciada era una mujer fracasada, sola, que no tenía precisamente otra forma de salir adelante. Actualmente ya es una concepción muy diferente que se tiene una mujer separada, ¿no? Y regularmente decimos, si se separó, fue por algo. Punto, no hay más. No arreglaron la puerta que rechinaba, no cerraba.
Es más fácil cerrar la puerta del hotel. Ay, yo que me decía, vamos a atrasarnos, y yo decía, ay no, mejor págame la maestría o así, ¿no? Y entonces entiendo, ya ahorita, ya así como la haciendo que yo usual la carrera, entiendo que le creé así como una querida muy fuerte, por decirle eso. Recuerden que siempre también tenemos que tener se me fue la parte de responsabilidad afectiva con las demás personas. En cualquier tipo de relación que tengamos con cualquier persona, siempre tenemos que tener esa responsabilidad afectiva, ¿no? Y precisamente cuando no tenemos, pues desencadenamos un conflicto. Y ahora, compañero, Rolando. No, Alfredo. Alfredo, ahora el papá de mis hijos, ya sí me ve toda sana, y digo, ya fue terapia, y me dice, ¿y si nos aventamos el tercero? Y yo digo, no. Tal vez tendría otro bebé, pero no. Dice, pero ahora ya nos entendemos, y así, no, pues ya, los dos ya fuimos a terapia y todo. Digo, sí, pero no creo, como que no sería una recomendación que yo le daría a uno de mis pacientes. También recuerden lo que dicen, el ser humano es el único ser racional que le gusta tropezar varias veces con la misma piedra. Mi papá me dice, está bien que te tropieces con la piedra, pero no te cariñes. Ahora ya te toca. Pero es eso, ¿no? O sea, también hasta cierto punto, cuando pasa un conflicto, pasan ese tipo de aspectos, ¿no? Aumento de la emoción cuando está el conflicto en lo más alto, ¿no? Creencias negativas sobre la otra persona. También pasa. Creer que todo lo que dice la otra persona es en nuestra contra, ¿no? Sí. Pero sí llega un punto en el que sí, o sea, como pareja sí. Como pareja, como situación laboral, lo que sea. O sea, cuando ya un conflicto está, cualquier cosa que hace la otra persona, que es la contraparte, es malo, porque lo hizo en mi contra. O sea, sí, o para lastimarme o para hacer algo que estuviese en contra de mí. O sea, regularmente así lo pensamos. A veces sí es así, pero no siempre es así. Va a depender mucho precisamente de la otra persona. ¿Vale? También lo que aparece en el conflicto expresa otras frustraciones asociadas a él, ¿no? O incluso a nosotros. O sea, realmente en muchas ocasiones eso es lo que pasa. Cuando pasa un conflicto, nos podemos reflejar en la otra persona o en la situación, ¿no? Entonces, realmente un conflicto sí es como mucho estudio, mucho análisis y podemos sacar muchas cosas, tanto negativas como positivas de él. Pero el problema es cómo lo abordamos. Eso es lo principal. Cómo abordo un problema y sobre todo cómo llegamos precisamente a esta conciliación, ¿vale? Ahora tenemos aquí la parte de la comunicación. No podemos conversar con el otro cuando hay un conflicto, no podemos vernos ni a las caras, se rompen los canales de información y también se rompen las relaciones con las otras personas, ¿no? Y también tenemos esta parte de cómo se origina un conflicto. Regularmente pues sí va como en una escala, ¿vale? Si dan cuenta, empezamos, ¿dónde está mi cursor? Empezamos desde aquí, sí, batalla, guerra, confrontación, competición, problema, lucha, combate, pelea, rivalidad, altercado, fricción y enfrentamiento. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando llegamos precisamente a esta parte del enfrentamiento, porque cuando se llega, en muchas ocasiones ya no hay vuelta para atrás. ¿Sí? Entonces, un conflicto a veces sí puede cambiar la dinámica de un trabajo, de una familia, de quien sea. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de aspectos. ¿Vale? Voy a saltarme algunas, de se los voy a enviar porque también el día de hoy quiero empezar a trabajar un poquito con lo del ensayo. Yo les dejé una tarea, que era tener como la idea un poco del tema que les gustaría tocar para su ensayo. Pero sin embargo vamos a ver como un poquito qué es el ensayo para empezarnos a adentrar en esta parte y no tenerlo de una semana para otra. ¿Vale? Ahora, ¿qué errores podemos tener precisamente en un conflicto? ¿Sí? Ser demasiado directo y reservado. Eso es lo que no podemos hacer en un conflicto. Tenemos que cuidar las palabras que decimos y también no tenemos que quedarnos callados. ¿Sí? También no tengo que aceptar todo lo que otra persona dice porque entonces ya no estoy resolviendo nada. ¿Qué otra cosa? Buscar al culpable o asignar culpas. Por su culpa. Él tuvo la situación, no lo que le decías, porque te portaste mal, me voy a trabajar. ¿Sí? Eso es lo que no tenemos que hacer. La siguiente, atacar a la persona y no al problema. Normalmente siempre pasa.
Es que como él no fue a dejar esto, fue él, ¿no? Cuando, ok, pues sí, ya no lo hizo, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo resolvamos? ¿No? ¿Sí? Trabajar con el sarcasmo. ¿Sí? Hay personas que son muy sarcásticas, no tienen que ver con la personalidad, tiene que ver con la forma en la que se resuelve el conflicto. Sí, porque puede ser sarcástico, pero es parte de tu personalidad, pero en un conflicto el sarcasmo es como un ataque, una agresión. Sí, la otra persona lo puede ver como esa parte de me está atacando. Pero entonces ya no estamos menguando el conflicto, lo estamos haciendo más grande. Porque ahora ya hay una víctima. ¿Vale? ¿Sí? La siguiente, actuar como víctima. En un conflicto sí hay contrapartes, pero no necesariamente hay víctimas y victimizadores. O sea, a veces son los dos. ¿No? La siguiente, estallar sin pensar en lo que se dice. Otra vez nos vemos en esta parte de las emociones. ¿No? Y como decían hace rato, hay personas que precisamente saben dónde herir a las otras personas y saben qué hacer para que la otra persona se sienta más mal. ¿Sí? Entonces es lo que tenemos que evitar. ¿Sí? También manejar el conflicto en forma emocional. ¿Sí? Recuerden que un conflicto... Sí. Siempre que hay un conflicto, sí nos van a ganar las emociones, pero ¿qué tengo que hacer? Separarme tantito, calmarme, pensar todo más claramente y regresar y ver cómo lo voy a enfrentar y resolver. Si yo pienso con mis emociones, probablemente no esté tomando la mejor solución en ese momento. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar, ¿vale? Y también luchar por imponer su punto de vista. ¿Sí? Yo también tengo que darme cuenta que no todos van a pensar exactamente igual que yo. Ni están obligados. ¿Mande? Por lo que decíamos hace ratito, por las perspectivas y las diferencias. Sí, recuerden que al fin y al cabo nosotros vamos a actuar desde nuestro punto de vista. Y mi punto de vista está asociado ¿a qué? A todo lo que yo soy. ¿Sí? Cómo fue mi infancia, cómo me estoy trabajando en este lugar, cómo son mis tipos de relaciones, cómo socializo, incluso lo que les decía, cuál es mi tipo de generación. Antes se veía mucho esta parte, ¿no? De todos los hombres son iguales, ¿sí? Yo ahorita, por ejemplo, veo con mis alumnos que son como más de generación Z, es decir, como de 18 a 24 años, algo así. No, de 16 como a 24, tienen ya otra perspectiva precisamente de incluso un conflicto, ¿no? E incluso antes se veía mucho esta parte de diferencia de... Sí, sí. Ya ellos piensan de otra forma muy diferente, a pesar de que a lo mejor no tengamos un rango de edad tan elevado entre ellos, pero ya piensan de una forma diferente, ¿no? Antes era como muy sabido que solamente los hombres podían engañar, actualmente ellos ya se dan cuenta que no hay distinciones. No han ocupado para cosas negativas también, ¿no? Pero también en algunas ocasiones para cosas positivas, pero también ya se dan cuenta de que pueden resolver conflictos de otra forma, ¿no? Entonces eso también está bien, ¿vale? Ahora, también, qué tipos de conflictos podemos encontrar? Conflicto interpersonal se presenta cuando hay diferencias individuales, recursos limitados o también diferenciación de roles, lo que a mí me toca y lo que le toca a otra persona. ¿Basado en qué? En el rol que sea. Según que la igualdad de género. Pues hay distintos tipos de roles. Uno precisamente es lo que te toca hacer como hombre y te toca hacer como mujer, de acuerdo a la sociedad en la que vives. U otra también puede ser en tu rol laboral, de acuerdo a tu puesto, qué actividades te corresponden a ti y qué actividades que no. Entonces sí está también muy, muy extenso, ¿vale? La siguiente, que son los conflictos de relación, se debe a fuertes emociones negativas, percepciones falsas o estereotipos, o escasa o nula comunicación, o a conductas negativas repetitivas de una persona hacia otra. ¿Sí? No me gusta que haga esto y lo hace una y otra vez y ya le dije que no y lo sigue haciendo. ¿No? Conflictos también de información se dan cuando a las personas les falta la información necesaria para poder tomar decisiones correctas. Están mal informados, difieren sobre qué información es relevante o tienen criterios de estimación discrepantes. Algunos conflictos de información pueden ser innecesarios, como los causados por una información insuficiente entre las personas en conflicto. ¿Sí? Yo me empiezo a meter en un conflicto y no sé, nada más conozco una parte.
O en su defecto no me pasaron un reporte y ya me enojé porque quiero saber cuál es el aporte del reporte, pero también no lo tienen que pasar a mí. Perdón, ¿iba a haber una participación? No. ¿Sí? Entonces siempre pasan ese tipo de cosas cuando ya nos empezamos a mezclar en un ámbito laboral, ¿no? O en su defecto con más personas, ¿no? Yo ahorita les puedo platicar, quieren festejarle el cumpleaños a mi abuelita, hicieron una reunión en la casa de mi mamá, ahí vive su servidor, ¿sí? Y por ejemplo, una tía empezó a decir que por qué yo estaba ahí y no sus hijos también, y yo, pues porque aquí vivo. Ajá, no lo dijo tal cual, pero casi lo dio a entender porque dijo, es que no asistieron a todos los nietos para que todos estuviéramos de acuerdo. Y yo de, pues sí, tía, pero yo estoy aquí porque aquí vivo. Y mi tío trajo a su hija porque su hija tiene 16 años y no la quiso dejar sola y tiene razón. Y son los únicos que estuvimos en la reunión. Y ella dice, no, es que tenían que haber estado a todos. Yo de, pues no, también no es así, ¿no? Yo antes cuidaba a mi abuela y así de grupo de salud, mamá, solamente son 3 hijas, ¿no? Y 2 hijas de mi mamá, y igual me meten de hijas como de pasa, o sea, vas a tomar decisión. No, yo con permiso, a veces la puedo cuidar y a veces no, pero a veces te quieres Pero la tener decisión, responsabilidad. sí, la decisión es de las personas que están más allegadas, ¿no? Yo incluso hasta les dije, yo en lo que me digan yo coopero y ya los demás sabrán si cooperan o no, ¿no? Pero también pues esta tía se pone como en esa postura de por qué sus hijos no están, y yo de pues no era necesario, o sea, yo estoy aquí porque aquí vivo. Miren, que aunque le hubiera dado a sus hijos, tampoco viene. ¿No? Pero aquí es esa cuestión, ¿no? Ahora, estos son los más interesantes, cuando hay conflictos de intereses. ¿Sí? ¿Qué es un conflicto de interés? Están causados por la competición entre necesidades incompatibles o percibidas como tales. Los conflictos de intereses resultan cuando una o más partes creen que para satisfacer sus necesidades deben ser sacrificadas las de un oponente. Eso es traición. Adelante. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué a la otra persona la benefician y a mí no? ¿Qué pasó? Ya, hablando de eso, bueno, los momentos en mi casa, en una reunión que hubo, mi mamá le dice a mi hermano mayor, en la casa de arriba hay otra casa, bueno, una casa que le heredaron a mi mamá, unos tíos, que vivió de viejito por años, ¿no? Y en ese momento, no sé, mi mamá comenta, dice, y ya sabes, César, que la casa de arriba se le va a quedar a tu hermana, porque es mujer y que está sola y bla, bla, bla. Y ay, dice, la casa de aquí donde vives tú conmigo, que es la casa de todos, dice, de aquí puede venir a vivir Alfredo, o sea, yo. No, por el momento no es necesario. Si llegara a ser así, como le dije la otra vez a mi hermano igual, que se enojó con mi hermana, los conflictos. Dice, ay, dice, esta cree que ya porque le heredó mi mamá la casa de arriba ya puede hacer y deshacer. Dice, ¿qué más dijo? Dice, la casa donde vive mi mamá y mi hermano, dice, dice, lo bueno que esta casa se nos va a quedar a ti y a mí. Me dijo, luego no, un momento, esta casa es la que empezó a construir mi papá y mi mamá, y después tú construiste otro piso, y pues básicamente es la casa de todos los hijos de nuestros papás, ¿no? Si mi otro hermano mayor se separara o pasara algo, y tiene necesidad de ir a la casa a vivir, puede hacerlo. O esta casa no es de nadie, es de todos. Así lo manejé yo. Pero sí, mi hermana ya se hace, ya genera conflictos por la casa de arriba. Por eso, Sí. porque ve precisamente como sacrificados sus intereses. Sí. ¿Por qué tengo que compartir una entrada? ¿Por qué tengo que compartir esto? ¿Por qué quiero poner esto y ahora tengo que pedir permiso de cómo ves? Ajá. La renta todavía se la dan a mi mamá, pero no igual se enojó porque tiene un carácter muy especial. Dice, y cuando ya no está mi mamá, yo voy a subir la renta. O sea, ya se ponen, ¿no? Así yo esto, yo lo otro. Espérate, ahí está todavía la señora, la dueña de la casa. Sí. Ya me tiene 78 años mamá, luego espérate otros 20. No creo que dure tanto, que pase tanto, algo así, estaba bien brava. Las emociones. Conflictos de
Sí, o sea, lo más sencillo que podemos poner como ejemplos precisamente es la herencia. Porque al fin y al cabo, pues cuando hay una herencia es un interés que yo puedo tener y pues todos sabemos, ¿no? Un terreno, una casa, un coche, dinero, lo podemos hacer crecer. No se lleva por nada. Ajá, no te llevas, pero lo dejas. No te Lo llevas, dejas. con conflictos. ¿No? Entonces, ese tipo de aspectos siempre se van a notar, ¿no? O sea, siempre yo creo que no hay una familia que no haya tenido ese tipo de roces, incluso es muy, ¿cómo se llama? Pues sí, hay muchos videos, sobre todo en fines de cenas familiares, fines de año y demás, porque es algo muy cotidiano. No debería, pero pasa. O en Navidad, ya, perdona. Es Navidad. Perdona. Usted nunca vio por mi abuelita. No, o sea, es normal, son conflictos, ¿vale? Sí, dice aquí los conflictos fundamentados en intereses ocurren cuando acerca de cuestiones sustanciales, dinero, recursos físicos, incluso tiempo, algunas otras más, de procedimiento, la manera en que se disputa debe ser resuelta, o psicológicos, percepciones de confianza, juego limpio, deseo de participación, respeto, etc., etc. ¿No? Ok, vamos a hacer algo, no, es ejemplo, ¿eh? Todos aquí son jefes, ¿no? Entonces quieren que mandarles unas personas. ¿A quién le hacen caso a las personas? A ti, a ti, a ti o a ti. ¿No? Ahí juega también esa parte, los intereses, ¿no? ¿Con quién estoy compitiendo? ¿A quién vamos a hacerle caso? ¿No? Entonces, toda esta parte pues también genera un conflicto. Pero precisamente para eso pues hay un manejo de conflictos, ¿vale? Que tenemos que llegar precisamente a la cuestión de la negociación. Un conflicto va a ser muy difícil que se resuelva por sí solo, ¿sí? Que vaya en descenso y cada vez no haya hasta que se resuelva. O sea, realmente son muy pocos los conflictos que llegan a ese tipo de situaciones. Regularmente sí se van desencadenando, pero no se terminan de resolver. Entonces, lo que tenemos que hacer prácticamente es caer en la parte de la negociación. ¿Cómo voy a negociar para que ambas partes queden, a lo mejor no con lo que quieren, pero sí satisfechas? ¿No? O sea, va a ser muy difícil que todos realmente lleguemos a un punto de acuerdo en lo que todos estemos totalmente bien, pero digo, bueno, puedo ceder, pero también necesito ganar algo. ¿Sí? Entonces, a esa vamos a llamar esa parte de negociación. Dice aquí, en el momento de la negociación, cada una de las partes decide si lo maneja positiva o negativamente. ¿Vale? Entonces también vemos aquí que hay un punto de vista de cada uno de los participantes en el conflicto. ¿Sí? Ok, yo ya quiero apaciguar lo que hago o en su defecto no, yo quiero seguir peleando. Pero también recuerden que para que haya una pelea pues tiene que haber al menos dos. Sí. Cuando no dicen nada, dicen no le interesa. No le interesa. Por eso no opinan. Pero no escuchar lo que estás diciendo. También recuerden que todos tenemos diferentes formas de ver las cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, yo manejo mucho la teoría de los estilos de aprendizaje porque también maneja un poco la cuestión de la personalidad, ¿no? Una persona auditiva regularmente va primero a escuchar y después dar su punto de opinión. Escucha, piensa y ya. Una persona visual regularmente casi no va a opinar, pero va a ver qué es lo que los demás hacen. Pero la lingüística. Y una persona kinestésica es la que se va a meter más a la pelea. Porque también así es. Entonces, a veces también nos ayuda precisamente combinarlo con otro tipo de teorías para ver cómo es que trabajan precisamente las personas. Sí, los temperamentos, ¿no? Sí. Coléricos, flemáticos. Esos los tengo, pero no me acuerdo muy bien. De repente me confundo un poquito ahí, pero precisamente también los temperamentos nos ayudan a entender un poco cómo es que funcionan las dinámicas de relaciones de las personas. Y que hay personas, no recuerdo muy bien cómo va, pero hay personas que quieren todo así. ¿Sí? Y hay personas que no, que todavía son un poco más pacientes y resuelven la situación a su ritmo. Entonces, evidentemente, entre estos dos puede haber un conflicto por la forma en la que se conocen, en la forma en la que resuelven ciertas situaciones o la forma en la que socializan. ¿Vale? Ahora seguimos. Implica también una lucha de contrarios o un clima de destructividad. Pasa por las etapas de enfrentamiento, desgaste y aniquilamiento. Y también el resultado será de tensión, frustración, agresión y destrucción, en caso de que nosotros no manejemos bien un conflicto.
¿vale? También, precisamente, para un conflicto significa, para evitar un conflicto significa una conciliación de puntos de vista diferentes sobre un tema en un clima de creatividad. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Vale? Y abarca etapas de encuentro, identificación y al final unificación. Ok, en esta parte de encuentro que hago, expongo precisamente mi punto de vista, la otra persona también lo expone, pero también en un clima más de paz. ¿Vale? Ok, vamos a centrarnos aquí y vamos a escuchar los puntos de vista para que la otra persona llegue a esta parte de identificación. Ok, ya entendí por qué lo decía de esa forma, ¿vale? Ya entendí por qué esta persona está diciendo lo siguiente o por qué se comporta así de esa forma, ¿vale? Y al final llegamos a esta parte de unificación. Ok, ahora, ¿qué hacemos? ¿En qué nos ponemos de acuerdo que ambos lados tienen que respetar para que al final el conflicto se apague? ¿Vale? La siguiente, el resultado será de serenidad, satisfacción, enriquecimiento y evolución. ¿Sí? No sé si lo hayas aprendido, compañera, espero que no, pero dicen que, por ejemplo, conoces mucho a la persona con la que te casas cuando te divorcias. ¿Por qué? Porque precisamente te lleva a conocerla en la parte también en la que puede enfrentarse a un conflicto. ¿Sí? No es que necesariamente saca realmente quién es, porque saca todo, ¿no? Pero también precisamente conoces la parte en la que cómo resuelve el conflicto, cómo realmente se apertura a resolver problemas o en su defecto no lo hace. Así como cuando te enamoras, conoces hasta dónde eres capaz de hacerlo o hacer. Igual cuando te separas, conoces la parte De hasta dónde tiene precisamente alguien para poder resolver algo o en su defecto no querer hacerlo. Entonces también recuerden eso, hay personas que solamente les gusta pelear o les gusta alargar y alargar las cosas, ¿no? Pero ya hay divorcios necesarios, porque ya... Sí, pero aquí el problema... Yo, sí, ¿Estás casado? 18 años de separado, no, 13 años de Y no separado. lo volverías. No, no estoy casado. No, pero por eso yo también no lo volvería. ¿Y no lo volvería yo a hacer? No. Sí, pero más adelante, ahorita no es tiempo. Estoy a gusto, así tranquilo. Es que sí, hay personas que por todo empiezan a meter cosas, ¿no? Por la pensión, por el reparto de bienes, o sea, hay cosas que son así. Por pensión y por abandono de hogar cuando yo fui y lo encontré con otra persona en mi casa. Pero, ¿sabes qué hice? O sea, yo me choqué y entonces no sé qué pasó, pero yo me choqué y dije, ok, bye. Me salí, agarré a mis hijos y me fui con mis papás, pero no dije nada, no porque no haya querido o porque así. Las me emociones. choqué. O sea, yo dije, yo no me atrevería a estar, y eso que soy bien hija, no me atrevería yo a tanto. Pero es que son las emociones, a veces las emociones también no sabes cómo manejarlas en su momento. Y sí, a veces sí es bueno eso, ¿no? Retirarnos, pensar serenamente y después ver cómo vamos a reaccionar, ¿no? Cuando no sabemos qué hacer, lo mejor es sí retirarnos, ¿vale? Porque si no, vamos a causar un conflicto muchísimo más grande. Nunca. Ahora, precisamente, nuestra última lámina, ¿sí? Es bloqueos en la resolución de un conflicto, ¿sí? ¿Qué cosas nos pueden dificultar que un conflicto se acabe? Número 1, ego, ¿sí? Y va ligado con la parte de la vanidad. Personas que tienen mucho ego y mucha vanidad, va a ser difícil que puedan ser empáticos con las otras personas. Sí, también. Ahorita, por ejemplo, pues ya saben, son vacaciones y es válido ver todo lo que hay en Netflix. Entonces, por ejemplo, hay un video de, ¿cómo se llama? No, pero yo me metí así nada más porque vi en TikTok algunos cortos de, ¿qué? Se llama Reinas, donde sale Lucía Méndez y demás. Se llama Reinas. Ajá. Entonces, yo estaba pintando mi cuarto y dije, pues voy a ver algo que me entretenga en lo que pinte y no le tenga que poner tanta atención. No, pues yo me estaba nada más riendo de las tonterías que decían y no sé si sea todo real, aunque supuestamente sí, pero te das cuenta que cuando hay personas con mucho ego, difícilmente van a poder solucionar problemas. Y así es su forma ya de ser. Y no las vas a cambiar. Entonces... ¿Se llama igual divas? ¿Es esa? No. Se llama igual divas, que son las esposas de como rockeros.
Y dices, es puro ego, o sea, es puro Sí, lo que hablábamos en la primera, ¿no? Pura imagen. sí. Groupies se llama. Que también recuerden, al fin y al cabo es televisión, entonces eso es lo que se busca, pero en la realidad sí hay personas que así piensan, ¿no? O sea, sí hay personas que sí son así en su vida real y no necesariamente porque sean famosas o sean millonarias, simplemente así son. Su punto de vista es el único y no hay más. ¿Qué tan lastimadas están? Sí, la verdad es bien feo tener a personas así, pero a veces sí las tienes que confrontar un poquito con su realidad. ¿Vale? También la siguiente, dificultades para aceptar la posición o punto de vista del otro, no ser empático. Ahorita se puso muy de moda esa palabra ser empático, pero difícilmente podemos llegar a ser empáticos. O sea, sí nos cuesta mucho trabajo como personas ser empáticos. ¿Vale? La siguiente, baja o elevada autoestima. ¿Por qué hablamos de baja? Porque una persona que tiene baja autoestima regularmente va a decir sí, lo que tú digas, punto. No me voy a discutir, no voy a decir nada, así está bien. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Pues ya después ya es manipulada. Porque ya sabemos que con tal de no meterse en conflictos, va a aceptar todo. ¿Sí? Ya la otra parte de elevada autoestima, pues es todo lo que estábamos mencionando ahorita, ¿no? También pérdida de la perspectiva, ¿vale? Hay personas que de repente se centran mucho en el conflicto y no en la resolución. Entonces, cuando tenemos un conflicto, ¿qué tenemos que ver? ¿Cómo resolverlo? No en el problema. Yo les puedo decir que, por ejemplo, mi mamá es una persona que se centra mucho en el problema, no en cómo solucionar los problemas. Sí, como se descompuso el coche. ¿Y ahora qué hacemos? Nos vamos a quedar sin coche. Espérate, tranquila. No, es que entonces, ¿qué hacemos? Tranquila. Vamos a ver si puede venir un mecánico o cómo lo llevamos. Ese es nuestro problema. El coche está descompuesto. La hagamos como la hagamos, se descompuso. Ajá, pero es que tienes que revisar. Sí, pero pues ya pasó. Ahora, ¿qué hacemos para resolver? Pero también son por cosas que no aprenden a resolver. Sí. No, entonces Ay, sí. pero las mamis son las mamis. Sí, o sea, Pero, sí, ¿sabes? Así, pero qué difícil es cuando tenemos que aprender igual así como a contenerlas a ellas. sí. Pero ¿cuál te van a ver? Pero es que aquí precisamente tiene que cambiar tu perspectiva y darte cuenta de que sí, está ese problema y tengo que solucionar dos. Uno, calmar a otra persona y dos, mostrarle las perspectivas que tiene para poder resolver una situación. Sí, eso es muy complicado porque también son paradigmas. ¿Sí? Los paradigmas es bien complicado cambiarlos, pero sí sin embargo sí se puede, pero es bien complejo. Y más cuando ya es como ya A cierta edad, 50 o así, ya sí como es más 50 y complejo. tantitos. Es más complejo. O por ejemplo, ¿no? Las abuelitas antitecnología y así. Sí, hay veces que les puedes dar una solución muy sencilla, pero no. Busquen otra, ¿no? Por ejemplo, mi abuelita tiene mucho también a la idea de no hay que prender la luz porque llega caro el recibo. Entonces, de vuelta, tienes dos focos y son ahorradores, no te llega cara. Y si te llega cara, pues nos cooperamos y... ¿No? Entonces, por ejemplo, mi abuelita cada año se cae. Y a veces el problema es que también ella no quiere vivir con alguien más porque no se sienta a gusto. Entonces ya le compramos muchas lámparas y no las usa. Porque le da miedo que se descompongan, que se llegue cara a la luz. Son esos paradigmas. A mi abuelo le pasa mucho con la ropa. Tiene el closet lleno, pero solo así como de niña, usa sus dos medidas de ropa, la que se quita y la que se pone. Oh, pero tienes mucha ropa ahí. Y una tercera para fiestas, ¿no? Sí, y salimos a fiestas. Pero no, es que cuando vaya a una fiesta no voy a tener que poner. Tienes el closet lleno. Son paradigmas. O sea, también recuerden, son paradigmas de personas. Entonces, es muy complicado. Digamos la ropa o dejamos todas las ropas no, píntame la película. Le pongo un parche. Sí. Pero es que acuérdense, antes también la parte del consumismo no estaba tan avivada como antes, ¿no? Y si te comprabas algo, te duraba años. Y entonces tú ya lo ocupaba tu hermana. Sí, y era mucho de heredar, ¿no? Entonces también era la cuestión, te compro esto porque sé que lo vas a heredar y lo vas a heredar. Entonces las personas que ya nacimos más en esta época del consumismo, ay, se descompuso, se descosió, lo que sea, otro nuevo. Y las personas de antes, ¿no?
Dinero. Pero es eso, ¿vale? La siguiente, que tiene que ver rigidez o poca inclinación al cambio. Sí, personas que no se atreven a cambiar, va a haber conflictos, ¿no? Un ejemplo que yo vi muchísimo fue precisamente en la pandemia, el uso de tecnología. O del El cubrebocas. uso del cubrebocas. A mí se me dificultó mucho la tecnología, las clases en línea, Sí. tomar las tareas en la plataforma, conectarse. Pero yo tengo un compañero que eso sí ya fue como de generación, ¿no? Sí, fue generacional, pero también quieras o no, o sea, muchas generaciones que a lo mejor somos un poquito más jóvenes, también nos costó cambiar la forma en la que trabajábamos. O sea, por eso te digo, yo creo que ya es generacional, porque por ejemplo, yo tenía compañeros que iban saliendo nuevecitos de la prepa hacia la uni, y bien rápido, pero nosotros así ya tenemos un poquito de más edad, fue así de, oye, espera. Sí, ¿no? Pero ahorita está pasando lo contrario, o sea, los niños que vivieron más como esta época de tecnología, les cuesta más trabajo socializar, ¿no? Entonces también son las experiencias que vimos, ¿no? Pero por ejemplo, yo sí vi mucha parte de personas que les costaba, pero lo intentaban. Y muchas personas que dijeron, no, mejor no trabajo, mejor me doy de baja, mejor a ver qué hago. Ahí es cuando encontramos ese conflicto. Y en este aspecto sí tengo que decir mucho quién me ayudó, el licenciado Josué. No, es Josué, no, ahí. ¿Iván? Creo que sí. A que de plano le mandé un WhatsApp, digo, no me puedo conectar. Pero, dice ella, automáticamente cada hora de clases te vas a conectar sin que tú muevas nada. Y sí, me apoyó bastante, muy amable el profesor. Sí, pero, o sea, lo que voy es que aquí sí había una apertura. No sé, necesito que alguien me ayude o me enseñe, ¿no? Hay personas que dijeron, no sé, no lo voy a intentar, no lo voy a intentar. Y a veces, yo, por ejemplo, o sí, tengo ahorita 35 años. Yo en aquel entonces tenía una alumna que era de mi edad, era de escolarizada, pero se atrevió a estudiar precisamente con sí, pues con los chavitos, ¿no? Es prácticamente 10 años de diferencia. ¿No? Pero, por ejemplo, nos estaban pidiendo sugerencia para alguien que trabajara en una escuela particular, pero todavía era pandemia. Entonces nosotros dijimos, ella fue muy buena, fue buena académicamente y pues creemos que tiene las habilidades para poder desempeñar una clase. No quiso. Y su cuestión fue, cuando termine la pandemia y regresemos a presenciales, cuando entro a trabajar, mientras no. ¿Por qué? No quiero, me da miedo. Y siendo que como alumnas pasó ese tipo de situaciones varios meses, ¿no? Pero fue esta parte de enfrentarse al cambio. Es que muchas veces hay un como la situación que siempre tiene lo que desconocemos. Sí, Tenemos a lo que desconocemos. creo que casi todos tenemos ese miedo, pero el problema es que no todos nos enfrentamos. Es que acuérdate que te paraliza y te impulsa. Sí, entonces esa es la cuestión, ¿no? Entonces esta parte así también de inclinación al cambio pues nos va a pegar mucho para un conflicto. La siguiente dificultad es para someterse, ¿no? Entender que en muchas ocasiones pues sí, también trabajo bajo cierta autoridad y tengo que acatar las órdenes. Oye, es que las palabras de repente son muy fuertes cuando no las conoces, ¿no? Por ejemplo, hace rato decías alguien, bueno, por ejemplo, ahorita no me acuerdo de la otra palabra, ¿no? Por ejemplo, ego, o sea, ego es así como el todo, ¿no? Alguien habla de someterse y te vas así como que al límite, ¿no? Ya estás abajo de mí. Sí. No, y tampoco es así. Ajá. Sí, no tanto así, pero por ejemplo, si estás bajo el yugo de alguien. De alguien. ¿Qué es? Pero sí, hay muchas personas que les cuesta mucho. Y yo siento, de forma personal, que a las nuevas generaciones les cuesta más. También creo que es por la parte de los estilos de crianza, ¿no? Que ahorita, pues sí tenemos a muchos papás como que quieren ser muy buena onda y permiten todo. Y cuando llegas a un salón de clases y tratas de poner ciertas normas, ciertas reglas, pues ya no es lo mismo y no funciona a veces para ellos, ¿no? Por ejemplo, apenas yo tenía una regla, bueno, tengo una regla con mis alumnos. Les dije, yo soy muy impuntual y me cuesta mucho trabajo la puntualidad. Entonces yo necesito trabajar la puntualidad en mí, pero también la quiero trabajar en ustedes, porque si yo con qué trabajos llego a las 8 de la mañana a clase, ustedes quieren llegar 8:20. Y también no es así. Vamos a dejar 10 minutos de tolerancia para ustedes y para mí, pero no más. Entonces, si por ejemplo una chica,
no, de hecho no tiene mucho, tiene como unas semanas que me pasó, ¿no? Que por ejemplo sí me mandó mensaje como a las 8:05, sí, de profe, la verdad se me pasó la micro, ya no lo voy a tomar, voy a llegar a la uni caminando, voy a llegar tarde. Y dije, pues ya no me está preguntando, ya me está avisando que es diferente, ¿no? Entonces, pues llega tarde, se pasa, saluda a sus compañeras, le digo que no la salude, que ya se siente, y después le digo, ¿sabes qué? Te quiero enfrente. Entonces su respuesta fue, no voy a pasar enfrente. Le digo, no, ¿sabes qué? Necesito que te pases enfrente. No me voy a pasar enfrente, no te preocupes, no te pasas enfrente, tienes falta. No me voy a pasar enfrente, tienes falta. Punto, no hay más. ¿No? Entonces dije, bueno, ahí también me muevo, cambio mi emoción porque estaba enojado. ¿Sí? Al otro día hablo con ella y le digo, oye, ¿puedes salir tantito? Dice, sí, ¿para qué? Digo, no, afuera te digo, para que no escuchen los demás. Y le dije, mira, no me gustó tu actitud del día de ayer, no es mi intención venirte a pelear, ni pelearme contigo, pero también tienes que entender algo, si te estaba diciendo que te pasaras enfrente es por algo, te lo digo, no pones atención, llegas tarde, te distraes con tu teléfono, te pasas platicando con tus amigas y una vez te caché maquillándote en clase y no me estabas pelando. No, ahorita fue diferente, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, ahí sí... pero, por ejemplo, ellas sí son de sacar todo, ¿no? O sea, sí fue así como... no, o sea, créeme que sí me ha tocado con grupos que hasta sacan la plancha de peinar. O sea, sí, de plano. Entonces le dije, sí. Pero sí estamos poniendo atención. No, o sea, sí. Pero, por ejemplo, de esta chica, no. Si le hubieran dicho, profe, salte. Yo sabía que iba a causar un conflicto mayor. Sí, entonces dije, ¿sabes qué? O sea, si es así, nos vamos a pelear y no, también no es mi intención. No, mi intención no es hacerla mi amiga, porque no es mi amiga, pero también no causar un conflicto mayor. Entonces, por eso preferí hablarlo con ella el otro día. Y de hecho le dije, ¿sabes qué? Si no me quieres hacer caso, no te preocupes, no me hagas caso. Pero eso sí, olvídate que en el futuro yo te ayude con trabajos, yo te ayude revisándote tareas extra o yo te ayude explicándote proyectos porque sé que no me pones atención. Entonces tú decides. Entonces pasa una semana y me dice, oiga, profe, ¿qué cree? Es que se me olvidó que la semana pasada no me revisó precisamente no me revisó el proyecto que hicimos en equipo. Entonces es una firma que yo no tengo. Le digo, a ver, pásame tu libreta. Y vi la fecha y fue del día que no se quiso pasar enfrente. Le digo, es el día que tienes falta. Dice, pero sí estuve. Le digo, sí, pero acuérdate que no te pasaste enfrente y no obedeciste. Entonces tienes falta. Y como tienes falta, yo no firmo nada. No, o sea, yo la verdad, yo sé que ella me dijo así. Yo no me caso con estas situaciones porque yo sé que muchos me lo han mentado. Pero ¿a qué voy? Que precisamente ella tiene que aprender a someterse a ciertas autoridades. Y se lo dije, porque el día que tú mañana llegues a trabajar, no le vas a contestar hacia tu jefe. Al contrario, le vas a tener que pedir una disculpa por haber llegado tarde. Y su actitud, profesor, fue por la experiencia que ya tiene. De pelearse con alumnos, sí. Como docente, o cree que hubiera actuado igual si en sus primeros años le hubiera pasado lo mismo. No, yo la verdad sí he sido muy condescendiente y cada vez ya soy menos. Sí, entonces ya por ejemplo, también la pandemia me hizo frustrarme mucho en muchas cosas, de alumnos que yo veía que se esforzaban, tenían una muy buena calificación, y de alumnos que entregaban solo por entregar. O sea, y se nota mucho en su trabajo, en su actitud. Entonces, con esta alumna ya no era el primer conflicto que tenía, ya es el segundo. Les platico así a grandes rasgos. Hace tiempo, empezando el cuatri, tuvimos una dinámica. Entonces les dije, vamos a ver, la materia es modelos educativos, vamos a ver varios modelos educativos y cómo se trabajan. Entonces yo puse una dinámica de integración en el grupo, sí, que fue prácticamente canasta de frutas, y dije, las primeras tres personas que pierdan 3 veces, va a haber un castigo. ¿Cuál es el castigo? Que precisamente bailen una canción que se llama La Vaquita. Y se los digo así, como yo sé que no la conocen, que yo sé que no la conocen y que no saben cuál es la coreografía, voy a hacer algo. Número 1, yo la canto y bailo solito. Y número 2, la van a cantar y bailar conmigo. Entonces esta chica me dijo, no. ¿Por qué no? Porque traigo falda, porque esto, porque el otro. No quiso hacerlo. Entonces yo lo que veo en ella es que precisamente tiende mucho a querer hacer lo que ella quiere. Entonces eso es lo que yo también como maestro no puedo permitirle,
porque entonces, ¿qué va a pasar en un futuro? Va a ser una alumna que haga lo que quiera y que me va a entregar lo que quiere y va a querer tener una buena calificación siempre. Entonces, eso no se lo puedo permitir. No, en universidad. Hace ratito hablabas algo de, bueno, yo no sé si es del budismo o en algún lugar lo leí, ceder y conceder. Que estás dispuesto a ceder para que te concedan, pero también que estás dispuesto a conceder para que te sea cedido. Y eso es lo de las negociaciones. Y es que en la actualidad las personas no lo saben hacer. No, son poco tolerantes. Son pocos tolerantes y aparte no están dispuestos precisamente a negociar. O sea, hay una estrategia que se llama ganar, que es esto, ¿no? Ok, yo te hago ganar algo, pero tú me haces ganar algo. Entonces, ahorita las personas como que piensan mucho de qué estoy ganando o en su defecto, qué voy a perder. Porque yo no estoy dispuesto realmente a... Es como temas de valores, ¿no? Sí, o sea, yo lo que veo en ella es como esta cuestión actitudinal. Reglas de conducta. Sí, y que realmente yo no tengo nada, ella no tiene nada que cederme, realmente, más que prácticamente la obediencia y la tolerancia a las actividades que yo pongo en el salón. Porque yo también le decía, ok, ¿qué va a pasar el día de mañana que te toque estar en un grupo y te toque precisamente trabajar la vaquita con tus alumnos? Y más porque ella dice que quiere trabajar en preescolar. Dije, pues, mija, son puras canciones, ahí como, son puras canciones y juegos, y que tú tienes que bajarte al nivel de los niños. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegues a trabajar con ellos? Así de sencillo. O sea, la maestra que está ventilando, ¿no? Que te está pasando, que te está aventando los cuadernos. Sí, entonces eso es lo que yo iba con ella, ¿no? O sea, yo lo que le decía era que ella viera lo que gana con ese tipo de experiencias. Y les dije, a todos nos da pena, o sea, también a mí la primera vez que la bailé con los alumnos me dio pena, pero ni modo, me aguanté y lo hice. Y si les pido que ustedes lo hagan es porque yo lo estoy haciendo con ustedes. ¿Seguros? No, no olvides mi vida. Vale, entonces precisamente todo esto nos orilla, ¿no? Pero es lo que les digo, o sea, cuando vemos que hay un conflicto y que sí nos puede llegar a rebasar, lo ideal o la sugerencia es alejarnos tantito y ya cuando todos estemos calmados, ya hablamos en privado, ¿no? Porque yo creo que hubiese sido también muy diferente que yo ese día pues le haya dicho salte y ella no me va a salir y voy por la coordinadora y no, pues que venga por mesa. Yo sentía que iba a ir como para esa parte, ¿no? Porque o sea, lo notas incluso en la cómo te habla. Porque volvemos a lo mismo, si son personas que están acostumbradas a eso, pues van a pelear hasta el Sí, entonces dije... Aunque sepan que van a perder, van a pelear porque están acostumbrados. Entonces dije, mejor ni me desgasto y mejor ya el otro día sí hablamos, pero en privado, porque también no hubiera sido muy diferente que yo le dijera, a ver, ¿por qué no te pasaste enfrente? No, también no se trata de exhibir a las otras personas. De ambas partes. Exactamente, o sea, siempre tendría que haber esta parte de mediación. Repito, yo siento que ella no tiene nada realmente que dar, pero sin embargo sí puede poner de su parte para que no se concilien, sino para que realmente se lleve a cabo las actividades. Que va a ser mala maestra, muy pésima maestra. Sí. Pero buenísima terapia sana. Bueno. No podemos hacer eso y menos como psicólogos estamos etiquetando. No, sí, es que, bueno. No, pero hay una tendencia. Sí, sé la verdad. Claro. Acuérdate que. No, pero hay, o sea, pero sí hay una tendencia, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente, pues, ella le puede afectar en un futuro, si es que no va a terapia, o en su defecto, si no es que se da cuenta. Si no cambia esas cuestiones. El mejor campo son los niños. Sí. El mejor campo, nos decían los maestros, la maestra Gloria, a lo que se quieran dedicar, pero dedíquense con niños. Ese es el mejor campo. No por el dato de que sean niños, ¿no? Sino vamos a verlo del lado económico, porque igual se trabaja para el lado económico. Los niños es el mejor campo económico que puedas tener. Y en esta actualidad, los adultos también. Sí.
Sí, claro. No, pero o sea, niños siempre va a haber familias que necesiten esta parte de atención y aparte es bien para trabajar con niños porque ayudas a formarlos o no. Pero sí es también muy complicado trabajar con niños y bajarse a su nivel. Quieras o no, eres como una figura como de formación. O sea, de formación, pero también es una figura de formación. Sí, a mí me da miedo trabajar con niños. Sí, hay personas que les da mucho Porque de miedo. repente se te sale la mamá y dices, ay, Es, necesito que mi hijo. es que o puede ser muy maternal o muy rudo, tienes que encontrar un tipo. Sí, entonces yo les puedo decir que en mi trabajo sí me cuesta de repente trabajo esas cuestiones, porque también yo me disparo bien feo. ¿A qué voy? Yo trabajo en preescolar, trabajo en prepa y universidad. Entonces de repente así como que les quiero aceptar los trabajos a los de prepa bien fácil y digo, no, o sea, le tengo que exigir más. ¿Por qué? Porque es alguien que sabe escribir en un renglón. Pero se siente más a gusto en el preescolar. Me siento más seguro en uni, a gusto en todas las cuestiones. Sí, con prepa trabajas mucho todavía esta parte emocional de algunos. O sea, esta niña es poco comparado con otros casos, ¿no? Porque puedes decir las cosas así de Más repente. libremente. Ajá, sí, y de repente sí. No hay tantas cosas. Y en Presco sí es bien padre, pero sí es más complicado. Mucha responsabilidad y sobre todo bajarte el nivel de ellos para que te entiendan lo que necesitas enseñarles. ¿Y qué? Y ya, o sea, imagínate si no tienes paciencia. Sí, y tienes que tener mucha paciencia, mucha tolerancia y no tomarte nada personal. Que un día un niño te pudo odiar porque lo pusiste a hacer cosas que no quería, y el otro día te saluda como si nada y no es hipócrita, simplemente que se le olvidó. O sea, es muy, muy complicado, pero es muy bueno trabajar con ellos. La verdad, tengo muy buenas experiencias. Luego igual, ¿sabes que yo estaba leyendo que de repente no los puedes abrazar y No, ya no. quieren abrazar? Ya y no. ahorita ya entra un código en el que ya no los puedes tocar No. porque ya estás violando uno de sus derechos, que es la privacidad. Sí. Entonces imagínate que un día que todos los niños siempre te andan abrazando y tú los vayas como distanciando igual. Es que tiene que ver mucho la forma. O sea, yo ahorita sí lo hago. ¿No? Por ejemplo, el año pasado tenía un niño que se tendía mucho a sentar en mis piernas. Entonces yo lo que hacía cuando hacía eso, jalaba una cita y lo pasaba. O sea, me ponía al lado de él para que no sintiera ese rechazo, pero lo pasaba luego. Y dije, no viene nadie, ninguna mamá ni nada, pero cualquier cosa, mejor así, ¿no? O en su defecto, si llegan a abrazarme, nada más les hago así, vete a tu lugar. Sí. Vete a tu lugar. Y de hecho hasta secundaria no los puedes abrazar. Apenas en prepa hubo el semestre pasado hubo una alumna que se soltó a llorar porque su novio era de sexto y ya se iba. Y ella era de primero, pues todavía iba a estar ahí tiempo sin él. Y se puso a llorar así un buen. Ajá, estaba así como de, necesito consuelo de, tú abrázala, ¿no? Y ya después... Sí, no, y después ya otra alumna sí llegó, regresamos de vacaciones y llegó una alumna y así como que me quería abrazar, le digo, no puedo. Dice, es que es bien payaso, le digo, no me lo tomes a mal, pero contigo yo sé que ya me puedes entender. Un abrazo con ustedes se puede malinterpretar. No, ya te acusan por todo. Sí, con que alguien tome una foto de que yo nada más hice esto, ya ahí terminó mi carrera, entonces dije, no, o sea, cualquier cosa, solo así, lo siento mucho, qué bueno que te veo, así. No, tampoco, pero sí es... En la uni dice sándwich. No, porque después terminas, ¿cómo se llama? En el tendedero del centro. No, pero, o sea, sí, ya está mucho más vigilado. Digo, en parte es muy bueno, ¿no? O sea, toda esa parte, pero también hay que cuidar que... Se hace popis. Si la maestra no está, le va a tocar llevarlo a usted y asearlo. No, ya no se puede. Hay otra persona. Los tienes que vigilar y si el niño se hace del baño, lo metes al baño, no dices a sus compañeros que se hizo del baño, hablas por teléfono y necesito que alguien de la familia venga por él, a cambiarlo por él. Si se tardó 2 horas, escribes en tu bitácora, le habla a las 10, llegó a las 12 por él. Entonces tiene que ir Sí, un familiar autorizado por el tutor del padre. O sea, antes tú los limpiabas, ahora ya no. Sigues batido de mocos en el pantalón y todo eso, pero ya no te metes a limpiarlos en el baño.
porque sí es complejo, ¿vale? Y bueno, ya la última parte es de expectativas de que todos estén de acuerdo con lo uno, ¿sí? Entonces también esperar que la otra persona piense como yo quiero que piensa, no va a pasar, ¿vale? Entonces eso nos origina precisamente esta situación de conflictos, ¿sí? De todo tipo. Ahora, vamos a ver nada más a grandes rasgos precisamente lo otro que les decía acerca del ensayo, ¿vale? Entonces, ¿mandé? Sí. Sí, soy yo ya hace algunos años. De hecho, les puedo decir que esa foto fue más filtro. Les puedo decir que esa foto fue más filtro que otra cosa. Aún así, quiero salir a play. No importa que Acapulco no se vea así ahora, porque es Acapulco, ¿verdad? No. ¿No? No es Acapulco, por eso les digo que es más filtro que otra cosa. Esa es ¿cómo se llama? Es el puerto de Veracruz, pero el puerto de Veracruz no es bonito. Está el agua muy oscura, ¿no? Entonces fue filtro. Y no está como muy padre estar en el mar, en Veracruz. En otras playas sí. Está contaminada, huele medio raro. Aparte, ¿cómo se llama? El mar está como muy pegado al malecón. O sea, no es como muy bonito. La foto me gustó y le metí filtros. Pero, Ediciones, ¿no? ajá. Instagram. Instagram. El azul de Cancún. Así. ¿Vale? Entonces, de esto también se las voy a enviar para que las vayan viendo. No me voy a entrar a todo, porque es mucho y algunas cosas ya las empezamos a ver, pero me voy a centrar básicamente en lo último, que es prácticamente lo del ensayo. ¿Vale? ¿El ensayo qué es? Es una construcción literaria de un tema en específico, que en este caso es el tema que ustedes ya tienen. Ese dijo que no lo vamos a ver. Todos les los voy a enviar, ¿vale? Sí, destacado por uno o varios autores. Eso quiere decir que para cuando nosotros hacemos un ensayo, necesitamos tener referentes. ¿Sí? Algo que es medio feo en nivel de licenciatura es que nosotros no tenemos punto de opinión. Nos tenemos que basar en alguien, en un autor. ¿Vale? Entonces lo que les voy a pedir es que su ensayo mínimo, pero exageradamente mínimo, tiene que tener 3 autores. Mínimo. ¿Por qué mínimo se piden 3? Imaginemos que hay un choque. Un carro blanco con un carro rojo. ¿Vale? El carro blanco va a decir, hablando de conflictos, que el carro rojo tuvo la culpa. Y que el carro rojo va a decir que el carro blanco tuvo la culpa. ¿A quién le hacemos caso? Pero si la señora de los tamales que se pone aquí en la esquina vio y nos dice, es que fue el blanco porque se metió en sentido contrario y hizo esto y llegó el rojo y se estampó. ¿A quién le voy a creer? Pues ya tengo ahí 3 puntos de vista diferentes. 1 a lo mejor fue erróneo, pero 2 ya están congruentes en lo mismo. Entonces, por eso necesitamos al menos 3 fuentes o 3 autores, porque ya nos dan una perspectiva un poco más amplia para poder formar un criterio. ¿Vale? ¿Sí? Ahora, vamos a trabajar con formato APA. ¿Sí? Esto todavía no está tan actualizado, lo tengo que actualizar un poco, pues en mi memoria se los voy a enviar, ¿vale? Porque son las especificaciones mínimas que nos maneja el formato APA, ¿sí? Sí, sí. De hecho, todo esto es en Word, ¿vale? El papel que nos maneja ahí, para términos simples, es tamaño carta, ¿vale? Tiene que tener una pulgada de margen, que es 2.54 centímetros de cada lado, arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿Vale? La letra que se sugiere es Times Roman, 12 puntos, pero también se puede sugerir Arial, Verdana y no recuerdo qué otro más. ¿Vale? Ahorita ya con la 7ª edición, que es la que vamos a trabajar, pues ya nos amplió un poco más. ¿Vale? El texto debe ser a doble espacio, lo que yo les decía, aunque nos pidan 10 cuartillas, como se espacia doble, se va a ampliar. ¿Vale? Entonces es como si integráramos nada más la mitad. ¿Sí? La alineación es a la izquierda, pero vamos a manejar nosotros justificado.
¿vale? Para que sea más sencillo. Y también 2 espacios después del punto y final de cada oración. Aquí que también les sugiero que trabajen mucho con la cuestión de la redacción. Regularmente es ahí cuando tenemos más problemas. ¿Por qué? Porque cada párrafo tiene que darnos una idea. Y una idea la tenemos que sustentar aproximadamente de 3 a 8 líneas. ¿Vale? De repente sí me he encontrado con ensayos que un párrafo dura lo mismo que una cuartilla. Y está mal. ¿Sí? Yo tengo que separar ideas. Lo que me dice este autor, lo que le entendí. Lo que me dice este autor, lo que le entendí. Y mi explicación final, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, siempre que ustedes traten de tomar un autor, yo les sugiero que solamente ese párrafo hablen de ese autor. No metan otro. Si van a meter otra idea, es porque es otro párrafo. ¿Vale? Entonces, son situaciones que a veces nos pueden conflictuar un poquito. No te preocupes. Sí, regularmente a veces no sabemos escribir en párrafos. Entonces aquí lo ideal es que un párrafo pueda durar de 3 a 8 líneas. También si dura un poco menos, no hay problema, ¿eh? Si dura un poquito más, tampoco no hay problema. El problema es cuando tenemos a veces cuartillas, que es todo mismo párrafo. Entonces, si yo voy a explicar o voy a retomar a un autor, esa idea es un solo párrafo. Y después lo que le entendí es otro párrafo. ¿Vale? Ok, o sea, por ejemplo, yo pongo el párrafo del autor y abajo hago como mi síntesis de lo que sí, exactamente, y ya son 2 párrafos porque ya son 2 ideas diferentes. Ok, y ya después tomo otro autor de ese mismo tema. Ok, ya. Sí. ¿Vale? Entonces, eso es lo que podemos hacer para distinguir. A veces hay autores que nos hablan muy extenso, pero no nos hablan exactamente de lo mismo. Entonces, cada vez que él me empieza a decir cosas diferentes, aunque sea el mismo tema, tengo que separar. ¿Vale? Entonces, cuando separe también en párrafos, van a ustedes dar 2 espaciados. Lo pueden dar con Enter, no hay ningún problema. ¿Vale? La sangría va a durar, la sangría tiene que estar a 5 espacios. ¿Qué es la sangría? El espacio entre mi margen y donde empiezo a escribir. ¿Vale? Ahorita no tengo un texto aquí con sangría, pero no sé si han visto que cuando empezamos a ver un libro, ¿sí? Hay como ese espacito y después ya vienen todas las líneas. Esa es la sangría. Les voy a enseñar también en la siguiente clase cómo es que pueden configurar su computadora para que esté la sangría ahí, o en su defecto qué teclas usar para que no les cause este conflicto. ¿Vale? Y también en caso de que su ensayo llegase a tener tablas, que no creo, porque es como medio complicado a veces meter tablas, no tienen que tener líneas de separación en las celdas, ¿vale? Es decir, solamente va la información y las líneas que a veces ponemos no existen. Lo que sí debemos de poner son las fuentes de donde obtuve. Si a veces hay una tabla que tengo que copiar, la copio, pero voy a poner la fuente. ¿De dónde, qué libro, qué página o qué artículo estoy consultando precisamente para poder resolver? ¿Vale? Ahora, este es el orden en el que tiene que tener su trabajo. Ojo, vamos a trabajar preferentemente solo las primeras 4 líneas. O 4, viñetas. ¿Vale? ¿Qué debe tener portada? ¿Vale? ¿Qué además debe tener? Un pequeño resumen de qué está tratando. De hecho, la introducción va en la parte del texto. El texto en sí es algo muy sencillo, pero a veces complicado para hacer, porque el texto se divide en 3 partes: intro, desarrollo y conclusión. ¿Vale? Y también a veces estamos acostumbrados a hacerlo de corrido, y no es la forma en la que se debe de hacer. ¿Vale? Regularmente nosotros, ¿qué tenemos que hacer primero? Número 1, el desarrollo. Hacer y escribir de qué se está tratando mi tema. Y después hago mi conclusión. Y yo cuando ya sé de qué está tratando todo mi tema, ¿qué voy a hacer ahora? La introducción. ¿Vale? Y cuando ya hice la introducción, ¿ahora qué puedo hacer? Mi resumen. ¿Sí? Es como si lo hiciéramos, por decirlo así, casi al revés. Lo que estamos a veces acostumbrados es hacer nuestra introducción, pero yo no puedo hacer una introducción de un tema de que no sé de qué trata o no sé a qué conclusiones voy a llegar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que a muchos les pasa, pero hay que tener cuidado. Dijo las 3 primeras viñetas. 4. A las referencias. Porque la otra son las referencias.
¿Cuáles son nuestras referencias? La bibliografía que voy a utilizar. ¿Vale? Aquí les voy a dejar una tarea, ¿ok? ¿Cuál va a ser su tarea? Que ustedes precisamente empiecen a buscar información para su ensayo. Primero información. Les explico, denme nada más 5 minutos y les explico esta parte, ¿sí? No sé si ustedes conozcan buscadores académicos. De todos modos, se los voy a mandar en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Los buscadores académicos, ¿qué son? Básicamente son páginas que nos ayudan a poder, ¿cómo se llama? Poder tener fuentes de información confiables. ¿Mande? Una es ese, Google Académico. Pero, ¿todos lo han visto Google Académico? Ok, solamente le ponemos en el buscador Google Académico y nos va a llevar precisamente a esta otra página, ¿vale? Bueno, le ponemos aquí, es scholargoogle.es para que salga en español, pero le ponemos el buscador así al principio y nos va a dar precisamente esta carátula un poco diferente, menos comercial. Pero si yo, por ejemplo, quisiera un tema que se les venga al aire. SC. ¿Mande? SC. Ay, no escuché. Terapia contigo. Ah. ¿Vale? Si yo le pongo ahí, me va a dar precisamente, número 1, PDFs o en su defecto, páginas que sean con fuentes más confiables. Regularmente todas este tipo de opciones académicas son opciones que están validadas por universidades o revistas científicas. A veces pensamos que revistas como Conozca Más, Muy Interesante, National Geographic son revistas científicas y no lo son. Son revistas de divulgación, de información científica, pero no son revistas científicas. Regularmente las revistas científicas pertenecen a algunas universidades o asociaciones de investigación. ¿Vale? Entonces, las sugerencias que busquen aquí. Hay otra que se llama, por ejemplo, Redalic. Esta es la que de forma personal más me gusta. ¿Sí? Es redalic.org. Redalic.org. ¿Sí? Y esta de Redalic también es una página, es un buscador que tiene convenio con muchas universidades. ¿Vale? Y, bueno, aquí está un poquito lento el internet, pero lo que hace precisamente es darme información respecto a mis temas. ¿Sí? También son temas científicos. Entonces hay que tener nada más cuidado con ese tipo de aspectos, que también les sugiero que traten de delimitar sus temas. ¿Sí? Ejemplo, cuando me ha tocado trabajar con las materias de metodología de investigación y les propongo un tema, el embarazo. Es un tema muy ambiguo. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de embarazo. Embarazo no deseado, embarazo adolescente, embarazo multigestas, ¿vale? Etc, etc. O en su defecto la contaminación. Es muy extenso también, porque hay contaminación del aire, contaminación del suelo, contaminación en México, contaminación en Europa, muchas cosas, ¿vale? Entonces, yo que también les sugiero que traten de sesgar su tema. Si mi tema es la contaminación, ok, mi tema es la contaminación en el río Tulancingo, en el estado de Hidalgo. Sé que sea muy puntual, para que no haya esta parte de ambigüedad. Y ya si pongo aquí en mi buscador precisamente contaminación de los ríos, me va a salir precisamente más información que tiene que ver con esa parte de contaminación de los ríos y no contaminación en general. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué les sugiero? Que busquen estas páginas, busquen por lo menos 3 fuentes, ¿sí? Y ya, por ejemplo, aquí también los pueden descargar, le ponen ahí en PDF, los pueden leer aquí, ¿vale? Y si ya es necesario, los pueden descargar. Sí, con que le den clic aquí, se descarga. ¿Vale? Ya sea que se los descarguen en su computadora, en su celular, en una memoria, donde quieran. ¿Vale? Y ya los pueden ir revisando. La siguiente semana también vamos a trabajar más aspectos acerca de la redacción y también más de cómo trabajar estos buscadores para que sea más sencillo para ustedes. ¿Vale? Mientras, ¿cuál sería su tarea? Básicamente,
que empiecen a buscar información de su tema, pero preferentemente en este tipo de buscadores. Bien. ¿Cómo entregamos la evidencia de eso? No les voy a pedir evidencia, va a ser como más tarea de personal, ¿vale? Pero sí les pido que sí lo vayan trabajando para que no les cueste trabajo y no lleguemos a la última semana y chin, ya no sé ni qué hacer, ¿vale? Todos 5, esta es nuestra semana 3, entonces tenemos 2 más, aunque prácticamente el último proyecto no necesariamente me lo tienen que entregar el último viernes. Sí, he dejado a veces algunos días por alguna situación. A salir del Ajá, último. pero no más de media semana. Hasta el otro día. ¿Mande? Hasta el otro día. El problema es que me piden calificaciones. Ese es mi problema. O sea, si no me piden, lo ideal es que sí. Pero, por ejemplo, a veces he tenido un poquito de complicación con algunos por muchos motivos. Entonces les digo, bueno, me lo entregas el sábado o en su defecto el lunes o algo así. ¿Por qué? Porque a mí casi a la media semana de que termina el curso a mí me piden calificaciones. Por mí les puedo aguantar una semana, pero el problema es que yo entrego calificaciones de todo el grupo. Entonces, si no entrego de uno, no entrego de todos. Le quise que se descompuso la cosa. No, no se puede, ¿vale? Pero lo dejamos así. Si llegara a ser así, que yo personalmente no puedo yo entregarlo el viernes, ¿en dónde se le entrega? ¿Aquí en la escuela? Puede ser aquí en la escuela. Se pregunta por usted y Me lo pueden dejar con alguien, lo ideal es que no, pero también si no yo les digo mi horario, sí, mejor. para que también sepan qué días y en qué horario estoy. Ahorita regularmente estoy en la mañana, pero también no quiere decir que no me pueda dar una escapada en la tarde. Nos vemos a las 5 aquí estoy. Okay. ¿Vale? Buenas noches.